Hola, ¿qué tal? Esto es Sube Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere, este universo creado por un magnífico señor, un magnífico escritor llamado Brandon Sanderson. eh, y este es el episodio número 2 de El Archivo de las Tertulias, un nombre eh, bastante original, digamos, para la serie. La semana pasada estuvimos con Sebas, Sebas barra baja freestyle en Twitter. Y hoy estamos con Tomate Despachurrado, @svarium en Twitter con V, lo tenéis de todas maneras en el título de este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomate? ¿Cómo estás, Uwe? Buenos días, buenos días para mí. No Sí, sé si aquí eran buenas en, tardes por allá. bueno, aquí en España son las 4 de la tarde, pero bien, hay unas horas de, de diferencia. Muy Ajá. contento de estar aquí contigo. La verdad, me apetecía mucho grabar contigo. Eres el primer invitado de este podcast de Latinoamérica y el primero, bueno, evidentemente el primero de Argentina. Eh, Espero que con el tiempo vayan viniendo más gente porque me apetece hablar con un montón de personas, pero bueno, espero que eh, me hace ilusión y es un honor tenerte aquí como primer invitado representando a la comunidad latinoamericana. Bueno, me siento muy honrado y te agradezco mucho la invitación. Sí, Desde antes ya, que, obvio. como también me apetece decir que me encanta el acento argentino, o sea, me parece un acento precioso dentro de que yo soy, no soy como los típicos que mucha gente dice, ¿no? Que, los acentos, no sé qué, a mí los acentos de Latinoamérica me gustan mucho y en especial el argentino me parece súper, súper bonito, muy, muy lindo de escuchar como decís vosotros. No sé si te va a gustar tanto cuando escuches cómo pronuncio los nombres de el Cosmere. Bueno, eso es otro debate también. Bueno, en Twitter he hecho alguna que otra encuesta diciendo cómo la gente pronuncia los nombres y eso es interesante al fin y al cabo, ¿no? Brandon siempre dice que nunca hay una versión oficial, ¿no? Y todo el mundo puede decir las cosas y leer las cosas como quiera. Así que bueno, eso está bien. Bien, bueno, vamos a Claro, pasa que empezar. nosotros en general agregamos el acento en la última sílaba. Entonces Sí. casi todos los nombres como que están acentuados al final. Es Uh, bastante chistoso cuando me pongo a ver cómo lo pronuncian los demás, que me parece correcto, y cómo lo pronunciamos nosotros acá. a ver, ¿cómo pronuncias así un poco rápido los nombres, por ejemplo, de los principales protagonistas del archivo de las Te tormentas? digo Clara, ¿eh? uno con el que tuve bastante chiste. Creo que la mayoría de las personas dice Yasna. Sí. Yo digo, Y yo digo, bueno, yo le nosotros digo decimos Yesna, sí. Yasna, por Shasna. ejemplo. Ajá. Sí. Ay, qué curioso, no sabía. O, por ejemplo, dicen Dalinar. Sí. Y nosotros Dalinar. Wow, El acento ahí. ay, qué diferente, qué diferente. Sí, sí, a ver, al final claro, es todo cuestión de costumbres, ¿no? De la lengua y del país, es verdad. Pero bueno, también Ujú. está bien, ¿no? Conocer diferentes puntos de vista. Yo con Dalinar sí que es verdad que siempre pronuncio Dalinar al principio, pero luego, por ejemplo, con su hermano, con Gavilar, sí que es verdad Sí, que me da un poco igual. Siempre pronuncio Gavilar, a veces Gavilar, depende, ¿sabes? Hay mucho, depende del día. exacto, sí. Bueno, pues quería empezar preguntándote, porque no lo he dicho hasta ahora, pero Tomate Despachurrado es youtuber, bueno, tiene un canal de YouTube, haces vídeos y algunos de Ujú. ellos relacionados con el convenio. Me he visto alguno que está muy interesante, como el de Hoyt, me gustó bastante. Tiene un audio, jope, un vídeo, un vídeo hablando de Hoyt sin spoiler, así que si no queréis meteros mucho con spoilers, os podéis ver ese vídeo. Si habéis leído algo del Cosmere, sabréis un poco quién es. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué quisiste empezar con YouTube? Y sobre todo con Brandon Sanderson. ¿Qué te hizo decir, "Buah, bueno", o pensar, venga, voy a meterme a hacer vídeos en YouTube? Bueno, lo que me picó fue unir un poco los libros con la música, que son básicamente dos cosas que me definen y me llegan mucho. Siempre, o sea, soy músico y he Mm, tocado desde muy chico y la verdad es que amo la música y más adelante se me sumó el amor por los libros, entonces dije, vamos, estas dos cosas tienen que ir juntas. ujú. Entonces, estuve hablando con algunos amigos, en plan que se graben leyendo, o yo grabarme leyendo con ellos, que de hecho hay algunos videos, e ir agregándole música que hice yo. Sí. Esa fue la idea inicial del canal, Ah, qué que yo a su interesante. vez ya había subido videos de música más que nada, pero Ujú, nada relacionado con libros todavía. Y bueno, empecé con eso y obviamente al gustarme Brandon Sanderson no iba a dejar de hacer videos sobre él y sobre sus libros. sí, señor. Así que estaba iniciando, inicié con lo de sistemas de magia. Ujú. Hoyt fue el puntapié inicial, digamos, porque tenía ganas de hablar de eso. Además, había hecho la encuesta en Twitter. Y ahora inicié con los sistemas de magia. Hice el primero de alomancia y en estos días hubo el de peruquimia.
pero eso fue lo que me picó de hacer videos en YouTube. Qué bueno. Sí, pues yo la verdad a mí me gustan mucho. Yo los he visto algunos de ellos y la verdad que están bastante bien y hace falta gente como tú y como yo, al fin y al cabo, ¿no? Que traigan contenido a la comunidad, que creo que eso es importante al final, no solo para dar a conocer a la comunidad de Brandon, sino para entre todos, pues formar eso, ¿no? Un contenido, una comunidad, hablar del tema. Yo este episodio, este podcast lo inicié para esto, ¿no? Para poder tener charlas como gente como tú, por ejemplo, gente que hace contenido, gente que son seguidores sin más, que son lectores de Sanderson y, y básicamente, pues eso, poder comentar con alguien todo este universo, ¿no? Porque dentro de mi círculo cercano no mucha gente lee y mucha menos lee a Brandon Sanderson, o por lo menos de forma, eh, ¿cómo decirlo? De forma continuada o que haya leído muchos Ujú, libros como para poder comentar ciertas cosas. Yo sí que es verdad que no he leído tampoco tantísimo, aunque dentro de lo que cabe ya me he terminado dos sagas. ujú. Terminé Nacidos de la Bruma, la primera, la segunda era y todas las historias del Arcanum. Em, También he terminado juramentada, bueno, todo el archivo y Danzante del Filo, y ahora me he empezado a leer El Aliento de los Dioses, llevo unas 100 páginas así, que me está gustando mucho, la verdad, está muy interesante. Es muy bueno el comienzo del Aliento de los Dioses. Sí, Y está bien. respecto, viste, a lo que decías del, o sea, del podcast y de YouTube, lo que noté es que hay poco contenido en español. Por eso también está Ujú, muy cool hacerlo. Yo cuando publiqué los videos, viste que, bueno, vas configurando para que aparezca más medianamente en las búsquedas, y la mayor parte del contenido está en inglés. ujú, Hay muchos canales en inglés, no encontré muy pocos videos de, o sea, explicaciones de Brandon o reseñas. Quizá hay algunas que otra que hacen algún booktuber, que ya lleva tiempo en YouTube, ujú. pero muy poco contenido en español. Así que me parece muy cool que hagas este podcast. Me parece genial. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que sí, sí, de contenido yo, es verdad, he encontrado alguna vez a Van Funfun, que hace libros es un booktuber, por así decirlo, y sí que alguna reseña ha hecho de Nacidos de la Bruma y poca cosa, pero realmente es verdad que no hay mucho contenido dedicado exclusivamente a Brandon, entonces me pareció una buena idea hacer un podcast, porque bueno, sobre todo me gusta mucho hablar, entonces lo vi una idea extraordinaria. Bueno, Ujú. me gustaría preguntarte a ti, ¿qué libros has leído hasta ahora del Cosmere o lo has leído ya todo? He leído todo y releído todo. Wow, vienes fuerte, has leído hasta las historias de Arcanum Limitado, todo. Todo, sí. Pasa que me gusta mucho leer y ya sabes qué pasa con Brandon Sí, sí, Sanderson. sí, Uno empieza a leer un libro y es como que termina devorándoselo. claro. Y sucede que hay tantos detalles ocultos que en ese hambre atroz que tenés, o ese hambre voraz que te da, te los pasás por alto. Entonces tenés que volver a leer. Digo, cuando empezás a debatir con la gente, te das Sí, cuenta que se dieron cuenta de un montón de cosas que vos no. sí. Eh, y entonces ahí es cuando volvés a la lectura y bueno, me los terminé releyendo todos. Sí, la verdad es que eso es genial. Yo tengo pensado releerme seguramente los libros más temprano que tarde, ya que, bueno, es lo que tú dices, no hay tanto detalle, tanto Brandon lo que tiene es eso, ¿no? Es un escritor tan bueno que no solo te cuenta una historia muy buena así de primeras y en la trama principal, sino que tiene una subtrama, una historia por debajo que, bueno, está llena de detalles, ¿no? Que son frases por aquí, un personaje te dice aquello y luego te dice otro personaje otra cosa. Muy poco a poco, ¿no? Y es verdad que para sacar todos esos detalles es complicado, a no ser que te lo leas, releas varias veces. Y eso es lo bonito también, ¿no? Releerlo y ver cosas que antes no habías visto. Eso es como ver una película varias veces y te das cuenta de cada vez de un detalle diferente. Pues sí, la verdad es que yo estoy Exacto. bastante de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Em, yo de momento no he releído ningún libro, ya que bueno, estoy pendiente de terminar, bueno, de terminar el Cosmere en general. Cuando termine el Aliento de los Dioses, probablemente empiece el Antris, porque será la última gran saga que me quede, por así decirlo, del Cosmere. Y Arena Blanca, Ujú. ¿te lo leíste? El cómic. Bueno, creo que es un cómic. Sí, sí, es un libro gráfico. Ujú. ¿Y te pareció, o sea, te parece que es muy bueno? O sea, está bien, no. Me parece que está bastante copado. Quizá no me llamó tanto la atención como las demás sagas, Mm, pero la historia me gusta. O sea, me gusta el hecho de el personaje principal, que quizás es algo parecido a lo que pasa con un libro que no es Cosmere, Red Matista, que también te lo ujú. recomiendo muchísimo. Eh, y me gusta cuando maneja esa premisa de que el personaje principal no es el más fuerte, Sí, ¿sí? Eh, sino que
le conlleva mucho trabajo llegar a obtener las habilidades que tiene, ¿sí? Y se iguala a los demás por el trabajo que tiene y no tanto por el poder nato, ¿sí? Si se puede Ujú. tomar así. Correcto, sí, entiendo. Ah, pues es interesante, no sabía. Vale, pues es un dato interesante. Yo tenía pensado leérmelo porque me apetece, quiero leerme todo lo que tenga que ver con Brandon Sanderson y el Cosmere. Pero es verdad que lo tenía dejado como para lo último porque, bueno, todo el mundo más o menos coincide que está un poco, em, no es tan, ¿cómo decir? Em, no es tan detallado, no tiene tanta profundidad, ¿no? Como otras sagas, hombre, ni qué decir tiene que el Archivo de las Tormentas, por ejemplo, es una locura, ¿no? Comparado con cualquier otro libro en general. Pero, pero sí, es verdad que dice la mayoría de la gente concuerda, coincide con eso, que es un poco, bueno, aparte de hecho, tengo entendido que él lo que hizo con Arena Blanca fue que era un relato corto, ¿no? Por así decirlo, y al final lo acabó descartando, pero le ofrecieron la idea de hacer el cómic y dijo que le parecía bien. Claro, más que nada por falta de tiempo, según entendí yo. Mm. O sea, Bueno, le venía bien hacer el cómic, o sea, iba a salir más rápido y la historia que él tenía en mente iba a salir, así que allá vamos. bueno, claro, exactamente. Si al final eh, le puede ceder los derechos de alguna manera para que salga, aunque sea en otro formato, bueno, todo es bienvenido. Obvio, De, sí. mientras sea de Brandon y de detalles del Cosmere y de Hoyt, a ver qué leches pasa con ese personaje y con toda la historia detrás de él, mejor que mejor. Sí, tal cual. Y dentro de este Cosmere, de todo el universo de Brandon Sanderson, ¿cuál ha sido tu libro favorito dentro del Cosmere? Uy, ahí me la pones difícil y miro para mi librero. Y a ver, te diría que Juramentada Sí, la es mi verdad. libro favorito hasta acá de todo el Cosmere. Sí, a mí es de mis favoritos también. Mi libro favorito sí que es el héroe de las eras, porque tiene Ujú. una carga emocional muy fuerte para mí, ya que bueno, fue el primer libro que me terminé de una saga, la primera saga que me leí de Nacidos de la Bruma. Hasta ahora tampoco lo he dicho en este episodio, pero de momento no va a haber spoilers en principio de ningún libro. Más adelante quizá em, comentaremos cosas de más un poco metiéndonos en la historia y ahí diciendo spoilers, pero de momento podéis estar tranquilos. Si en algún momento vamos a decir algo, avisaré con tiempo para que podáis dejar el episodio e intentaré también, si puedo, ir apuntando más o menos los minutos en los que vamos hablando de ciertos temas, así que podéis mirar la descripción de este episodio para, bueno, pues ir mirando en el momento en que diga, bueno, ahora hay spoilers de no sé qué, de tal momento, de tal historia y podéis mirar en la descripción para saltar directamente al minuto donde hablamos de otra saga por si os habéis leído una saga sí y otra no y lo dejéis a medias, ¿vale? Y podéis ver otras cosas. Vale, pues siguiendo diciendo ya esta advertencia bueno, no es advertencia todavía, ¿no? De spoilers. em, Juramentada dices que es tu libro favorito, ¿no? Bueno, al mío ya te digo, es El héroe de las eras y dentro, bueno, y fuera del Cosmere, dirías, ¿tienes algún libro de Brandon Sanderson De, que sea de tu los favorito? no Cosmere, Sí. mm, creo que Ritmatista es un libro que me ha gustado bastante, Ujú. pero, pero me quedo con Skyward, con Sí, Escuadrón. yo, Escuadrón ha sido mi favorito, sobre todo por cómo llegué a encontrarlo. Sabés que acá a Argentina no llegan muchos libros, solamente llega lo que trae Nova, Ediciones ujú, B. Y casi todo, bueno, lo empecé a leer en digital y después de a poco fui consiguiendo algunos, me han regalado otros de afuera, pero Escuadrón fue el primero que pude ir a una librería y encontrarlo y comprármelo. ujú. Entonces me empecé a leer la historia y bueno, es una historia que me compró desde el principio, me encantó y fuera del Cosmere es mi libro favorito. Guau, qué interesante. Yo no, la verdad es que he visto mucho, pero claro, al final tampoco tengo tanto tiempo ni leo tan rápido por desgracia. Eh, pero sí que he visto que Escuadrón es bastante, bueno, tiene bastante repercusión, igual que el Ritmatista, sí que es verdad que lo han recomendado bastante, pero yo fuera del Cosmere solamente me he leído el primero de la saga de los Reckoners, el de Steelheart. No sé si lo has leído tú alguna vez. Sí, sí los leí, sobre todo porque hago una lectura a veces compartida con otro de los chicos de Twitter, Benjamín, Mm. y teníamos la teoría de que el universo de Reconer se unía con el universo de Escuadrón. Anda, Y pues. aparentemente por algunas palabras de Sanderson de hace un tiempo, parece que sí, evidentemente es cierto.
Sí. hay otro universo aparte del Cosmere, y aparentemente Escuadrón y Reconer pertenecen al mismo. Ah, pues qué interesante, tú. No sabía yo que estaban conectados dentro, o sea, que fuera del Cosmere se conectasen mundos, porque Escuadrón se basa en la Tierra. Escuadrón, sí, hubo una Tierra, hay gente que viene de una versión de la Tierra, sí. Ah, bueno, pues entonces, claro, entonces puede ser que esté, porque en principio, bueno, ya se ha confirmado, Brandon, que ya ha confirmado que todo lo que sea del Cosmere, o sea, todo lo que esté en la Tierra no es del Cosmere, porque dentro del Cosmere no existe nuestra Tierra, por así decirlo. Ujú, Entonces, claro, pero claro, nunca en ningún momento dijo que no podía ser posible, ¿no? Que podría, o sea, en ningún momento descartó la idea de que fuera del Cosmere los libros estuvieran más o menos relacionados, ¿no? Eso tiene que ser curioso de ver. Sí, yo con sí, Reckoners, o sea, con Steelhand, la verdad me gustó bastante. Es un libro que recomiendo bastante porque, sobre todo si para las personas jóvenes, jóvenes adultos, adolescentes y tal, porque es un libro bastante corto de leer, se lee muy rápido porque es un sí, lenguaje se leen muy, rápido. claro, muy fácil de leer, mira que teniendo alrededor de 300, 400 páginas, pero yo me lo leí en menos así, una semana o así, porque al final como tiene un lenguaje tan sencillo y no entra tanto en detalles como con el archivo, por ejemplo, que son 1000 y pico páginas y es más denso y tal, sí que es un tipo de libro bastante más fácil y más asequible, por así decirlo, para leer. A mí me gustó bastante, la verdad, y todo el tema, o sea, lo que es el argumento en sí, que por si no lo sabéis, los que estáis escuchándolo son superhéroes, pero todos los superhéroes son malos. O sea, aparecen ciertos superhéroes, hay un porcentaje de la población que consigue poderes. Algunos de ellos son del tipo Superman, que son invencibles, inmortales y superpoderosos, y otros a veces son una chorrada, como yo que sé, que pueden vivir toda su vida sin parpadear, o alguna tontería, pueden ser cualquier cosa, y da la casualidad que todos y cada uno de los que obtienen un poder son malos, son gente mala. Entonces hay un grupo de gente, los Reckoners, que se dedican a cazar y matar a estos superhéroes. ¿Y cómo lo hacen? Pues buscando la debilidad de cada superhéroe, porque el- lo guay, lo que a mí me gustó de esta saga, de este libro, es que todos los superhéroes tienen una debilidad concreta, ¿no? Y, y bueno, pues el chiste, ¿no? Como diríais vosotros en Argentina, creo, está Ujú. en encontrar esa debilidad, ¿no? Entonces, es muy interesante, lo recomiendo bastante. Y algo que recomiendo mucho del Cosmere, porque no veo que lo comenten tanto, ni en Twitter, ni en su momento lo veía en Facebook, es la saga de Alcatraz. Y Ujú. Alcatraz versus los bibliotecarios malvados. Es increíble. Sí, A veces encontré con que muchas personas tienen el prejuicio de la portada, que les parece muy infantil o demasiado juvenil, pero la verdad es que el que no lo quiera leer por eso se pierde de una historia increíble. En principio la historia está genial, tiene un sistema de magia tremendo, pero por lo que más me llamó la atención de esa saga es la manera de escribir de Brandon Sanderson. Es otra faceta, sí. completamente diferente a cómo lo conociste. Oh, Agarra las reglas de la escritura y de la literatura y se las pasa por donde no le da el sol, literal. qué bueno. Y además es muy, muy divertido. Es Sí. la historia de los Smedley, de Alcatraz, y para no decir mucho, más o menos el sistema de magia se basa en talentos, ¿sí? Y algunos son desopilantes, como por ejemplo el de Alcatraz es romper cosas. Toca algo y de repente ese algo se rompió. Y uno de los primeros personajes que aparece es su abuelo, que tiene el talento de llegar tarde. Después Ese, hay talentos que son, por ejemplo, ser malo con las matemáticas, eh, ponerse a dar patadas de kung fu sin anticipación. No, es increíble, es una saga súper loca. Son 5 libros, está por salir el sexto y además son súper cortos, se leen en 2 días, 3. bueno, pues me lo apunto, ¿eh? Porque yo sí que es verdad que además creo que en el primero o segundo episodio lo comento que hay más sagas fuera del Cosmere, pero que, por Ujú. ejemplo, sagas como esa, como la de los bibliotecarios, ¿cómo eran los bibliotecarios de Alcatraz? Es Alcatraz versus los bibliotecarios malvados.
Ah, exactamente. Bueno, pues que ese tipo de sagas, por ejemplo, sí que estaban enfocadas a un público más infantil, por así decirlo, como... Que además eh, el nombre es una locura, está genial. sí, Bibliotecarios malvados, sí, sí, sí. venga, yo compro, lo leo. Yo tengo entendido que lo que quería hacer Brandon era como enfocarse a un público más dirigido, parecido a lo que hace Harry Potter, ¿no? Como algo más de literatura juvenil. Y lo consigue sin perder la profundidad y la densidad de siempre. O sea, vos pensás, cuando empezás, es, crees que es una historia sencilla, pero a medida que avanza lo va complicando y termina siendo tan complicado y profundo como, bueno, no diría como el Archivo de las Tormentas, pero como el Sí, pero Antris al final, mínimo. sí, exactamente, ¿no? Bueno, pues me lo apunto, ¿eh? Para ¿Sí? leérmelo algún día, perfecto. Bien, hemos hablado ya un poco acerca de libros de Sanderson y tal, pero volviendo al Cosmere, dentro de la Ujú. saga de Nacidos de la Bruma de Mistborn, ¿qué libro te ha gustado más? De las dos eras incluidas. O Imperio incluso, Final, sí, sí, porque es el sí. primero, ¿no? O sea, ese fue, Eh, por eh, casualidad, es el primer libro que te leíste de Brandon, ¿puede ser? es por donde empecé, sí. Ujú. Mucha gente me he dado Yo cuenta venía. que coincidimos, o mucha gente coincide, yo también empecé con el Imperio Final, que mucha gente empieza Ujú. por el Imperio Final. Es que para mí es el mejor lugar para empezar con Brandon. Cierto, sí. El sistema de magia es súper llamativo, o sea, te va a enganchar enseguida. La historia que plantea Imperio Final también. Eh, además, lo que tiene Imperio Final, que lo puedes leer como un libro autoconclusivo, si querés, Mm, te gustó el libro y querés seguir con otra cosa, o darle un vistazo a ese autor, te puedes quedar ahí. No es necesario que continúes. Ahora, lo que nos suele pasar es que nos engancha y continuamos con el pozo y con el héroe. correcto, Y es lo correcto, que la lindo verdad. que tiene el libro. Sí, la verdad es que sí que el Imperio Final es muy, muy buen libro, sobre todo para empezar con Brandon, porque es lo que tú dices, ¿no? Un sistema de magia muy sencillo de entender, muy llamativo, muy novedoso para mí, ¿no? Algo fresco. Y sí que es verdad que por lo que he visto en Twitter, mucha gente, todo el mundo recomienda siempre empezar por el Imperio Final. ¿Conoces a Alex el Capo, supongo? ¿O te sonará? Sí, es un youtuber, creo, sí. Sí, pues él también lo recomienda mucho, recomienda empezar por ahí. Es, al fin y al cabo, algo como básico, ¿no? Por así decirlo. Y sí que es verdad que es un libro, además que es algo más o menos autoconclusivo. Es un libro que Brandon escribió ya cuando tenía más o menos experiencia escribiendo, que no es como el Antris, que mucha gente dice que se nota que es el primer libro de Sanderson y es un poco más que dentro de que es un buen libro, ¿no? Fue el primero que publicó, realmente Ujú. no es tan bueno, según dicen. No sé, tú que has leído, por ejemplo, el Antris, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece? ¿Piensas que es eh, tan bueno como el resto del Cosmere o se nota que es el primero que publicó y que no tiene tanto nivel? Yo no noto que sea, no le noto fallas. Si me pongo a pensar que fue el primer libro que escribió, no lo noto como diciendo no está a la altura o al nivel de su prosa en los otros libros o lo demás que haya escrito. Me pongo a ver la historia y la verdad es que te descoloca porque no hay un malvado, no encontrás la típica historia de fantasía, ¿sí? Te Sí. presenta otra clase de historia. Digo, entrás y directamente, si te fijas en lo que te dice la reseña del libro, la eternidad terminó hace 10 años. Los dioses ya no están. Y Mm. la premisa que te plantea ya de por sí ya es muy llamativa. Y la verdad no noto, al menos yo, ¿no? Yo no noto que sea el primer libro de Brandon Sanderson. De hecho, cuando lo leí no lo sabía. Ah, qué bueno. Qué bueno, pues no sabía yo eso, porque yo mucha gente que he visto, por lo visto, o sea, que he visto, que he leído y tal, sí que suele decir eso, que no tiene, bueno, que se nota un poco, ¿no? Pero bueno, sí, Yo es no bueno. lo noto, por decirlo así, flojito al libro. No, para mí es una historia redondita, perfecta Sí, y bueno. muy bonita. Pues perfecto. De todas maneras, yo tengo bastante ganas de leerlo, ¿eh? No fuera... antes sí que tenía menos ganas, pero porque tenía bastante más ganas de leer, porque yo me acuerdo cuando yo leí primero todo el archivo, todo Nacidos de la Bruma, me leí la primera era, la segunda era, las historias de, de Arcanum Ilimitado, que creo que son tres historias. Me leí esas tres Ujú. historias y, y luego ya una vez me leí todo Nacidos de la Bruma, ya empecé con el archivo. Entonces yo iba como con muchas ganas de empezar el archivo. Por eso el Antris como que nunca le tuve tanta gana, pero realmente cada vez cuanto más tiempo pasa y cuanto más sé del Cosmere y en general, más ganas tengo
de empezar a leerlo y de ver pues, por dónde sale Hoyt, qué sistema de magia tiene, no sé, la verdad es que me apetece bastante. Ujú. Em, y bueno, sí, me alegra saber que hay gente que opina que no es tan, bueno, que no es que sea malo, sino que sí que está más o menos a buen nivel, ¿no? Sí, Em, es distinto, es otra cosa, no tiene quizás tanto que ver con las demás sagas, pero mm, no, eso no significa que sea un libro flojito o que no sea llamativo, ¿no? Para mí es una historia redondita, como te digo. Perfecto, genial, pues habrá que leerlo. Y Sí. bueno, del Archivo de las Tormentas ya has dicho que Juramentada es tu libro favorito, entonces, bueno, es tu libro favorito del Cosmere en general, entonces supongo que también será el favorito de esta saga, ¿no? De esta grandiosa saga. Del Archivo de las Tormentas, Sí, no, si hablamos del Archivo de las Tormentas, debo decir que mi favorito es Palabras Radiantes. anda. Sí, Que y eso, y es, cómo es que tu libro favorito del Cosmere, por ejemplo, es Juramentada, pero dentro del archivo, ¿por qué elegirías Palabras Radiantes? eh, creo que por lo mismo, a pesar de, si los ves a los dos, Juramentada es como más gordo, pero Palabras Radiantes es una montaña rusa. Ujú. Pasa de todo. Sí, Y quizás, no sé si tiene las escenas épicas que hay en Juramentada o la cantidad de contenido, pero Palabras Radiantes es un libro que empezás, terminás y es como sentís que te bajaste de la montaña rusa más grande, o que no sé, te sí, tiraste de, es bastante cierto. de- Desde el principio hasta el final pasan 100.000 cosas, eh, con 100.000 personajes distintos y 100.000 sitios distintos. Está muy bien. La verdad es que Palabras Radiantes tiene muchos giros. Además, si te pones a pensar que es un arco de 5 libros, el lugar que ocupa los eventos de Palabras Radiantes, me parece a mí que es eh, yendo hacia la cresta de la ola, me parece. Es la preparación a la parte más heavy de los 5 libros. Sí, Y se dan muchas revelaciones, hay muchas escenas y pasan muchas cosas, sobre todo con la trama de Yalan y de Kaladin, cierto. que son muy geniales. Y la verdad que la escena final, la pelea, y no voy a decir más, Sí, sí, eh, exactamente. que bueno, es algo que también está en la portada del libro, así que no es Sí, spoiler, o sí, pero, pero, mm, pero ahí va. Es lo de lo más genial, me parece a mí. Que Juramentada sí le tengo un cariño más que nada por una parte emocional que tiene que ver con la trama de un personaje en específico, pero mi favorito del Archivo de las Tormentas es Palabras Radiantes. ujú, muy bien, muy interesante. Y dentro del Cosmere, ¿tienes algún personaje favorito? ¿Del Conven entero? Sí, primero así, del Cosmere en Eh, general, que digas tú, "Buah, si tuviera que pensar en un personaje me sale este". Kelsier. Ujú. Sí, Pero Kelsier es mi favorito. por Y alguna no razón voy a o... decir mucho más porque enseguida voy a empezar con spoilers y no es la idea. No, bueno, si no, ahora un poco más adelante, enseguida, como vamos a empezar a hablar un poco de Nacidos de la Bruma en particular, nos comentas, porque probablemente con alguna pregunta saldrá el tema de por qué Kelsier te gusta tanto. Entonces, y dentro de, por ejemplo, del archivo, ¿tienes algún personaje que digas tú también que te gusta más o te llame más la atención? Me encanta cuando llegan los capítulos de Lift, ¿De quién? Ah, el de Lift, sí, sí, sí. y es de mis favoritos. Sobre todo porque, a ver, cuando empezás a leer a Leaf o cuando lees, por ejemplo, puntos de vista de Wayne, Ujú. viste, en Nacidos de la Bruma, Sí, son personajes que al principio es como, tenés la sensación de que es el alivio cómico sí, cierto. de la historia. Y si bien tienen sus poderes y aportan, pareciera que en un primer momento son poco más que eso. Y cuando avanzás te das cuenta que no, Son muy que como todo profundos. lo que escribe Sanderson tiene una profundidad más grande y estos personajes tienen su lado complicado, también su pasado, elecciones que han hecho y cosas en las que, o sea, son personajes que van creciendo y que se van mostrando más complicados cada vez y a medida que avanzás en su lectura. Ujú. Y en el caso de Leaf y de Wayne, bueno, Leaf en el caso del Archivo de las Tormentas hace que sea mi favorito. Cierto, la verdad es que coincido contigo, estoy muy de acuerdo en que tanto Wayne como Lift dan un aire fresco, ¿no? A lo que es la trama general, cuando llega alguna escena desde su punto de vista, sobre todo con Wayne. Yo con Wayne, de verdad, no sé con
cuántos personajes o con cuántas escenas de Brandon me he reído en voz alta, pero con Wayne sin duda es con los que con el que personaje que más veces he tenido que reírme, que he tenido que parar porque yo me pasa que con la lectura muchas veces estoy leyendo y a lo mejor algo me hace gracia, pero es lo típico que cuando ves un tuit gracioso que haces así como y ya está. Pero con Sí. pero bueno, luego siempre hay alguna escena de Brandon, ¿no? Algún chiste fácil o tal. Y me pasa con Wayne. Con Wayne me ha pasado muchas veces que he tenido que parar de leer porque estaba riéndome, me estaba riendo mucho de alguna tontería, alguna estupidez que suelta por la boca o alguna frase, alguna escena. Y es verdad que es muy, muy gracioso. Yo la verdad es que me gusta Bueno, mucho. mi nombre me lo dio Wayne, tomate Claro, despachurrado. tomate despachurrado. Los que hayáis leído la segunda era, seguramente os acordaréis. Yo me acuerdo perfectamente de esa escena y cuando te vi en Twitter, además, lo vi y dije, guau, qué bueno, qué bueno, entendí esa referencia, entendí esa referencia. Así que sí, está muy bien el nombre, me gusta mucho. Bueno, entonces, pasando un poco también, siguiendo con un tema así general del Cosmere, ¿qué sistema de magia te gusta más? La Domancia. Sí, ¿no? Sin duda. Eh, Todo el mundo, o mucha gente coincide con esto, ¿no? O sea, es como algo muy común. es que también da muchas posibilidades. Sin ir más lejos, Brandon ya dijo que van a haber 4 eras para la Alomancia. O sea, Cierto. una primera trilogía, después la segunda era son 4 libros y después faltan 2 trilogías más de 3 libros. Tres libros, Es tres libros, 3 pero libros que cada uno. es, sí, sabiendo cómo es Brandon, que en principio la segunda era iba a ser 3 libros también, pero sabiendo cómo es Sí. Brandon, que no sabe resumir este señor, pues probablemente acaben con alguna de las 2 trilogías, en teoría, probablemente acaben con 4 libros, seguramente. Y sí, porque lo más probable es que vaya al baño, se siente, pase un rato ahí y salga con una historia nueva. Sí, Dice, señor. voy a agregar un libro más. Sí, señor, sí, señor. Eh, y entonces me parece que la alomancia es mi sistema de magia favorito. Sí, Además es muy totalmente. visual, digo, entras a leer, no sé, por ejemplo, en Imperio Final enseguida ya le das un vistazo a la alomancia, pero en la segunda era directamente te mete en la acción y es la primera vez que me pasa de leer un libro y poder visualizar eh, tan bien lo que me está relatando el autor del libro. Y a mí con la alomancia me pasó eso. Sí, la verdad es que eso también es típico, ¿no? Entre los seguidores de Brandon Sanderson, que mucha gente coincide con esto, con... Uy, qué gallo. Coincide con esto, con que la alomancia es algo muy visual, muy fácil de interpretar en tu cabeza, ¿no? Además, para mí creo que es el sistema más lógico y más fácil de interpretar, ¿no? Más fácil de entender. Es como algo que tú te pones, es muy fácil ponerte en la piel del personaje, ¿no? Y entender, vale, pues si tú tienes tal metal, este metal, por ejemplo, pues tienes este poder. Ahora, bueno, siempre y cuando tengas la posibilidad de quemar ese metal, ¿no? Si tú puedes quemar estaño, pues puedes ver muy bien y ya está. Si eres un nacido de la bruma, más fácil. Con que tengas el metal que quieras, puedes quemar el metal y tener el poder que tú quieras dentro Ujú. de las posibilidades, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil, siempre ha sido muy fácil entenderlo. Por ejemplo, con el archivo no me pasa tanto, ya que las potenciaciones y las órdenes de radiantes es como un poco más ambiguo, ¿no? Como que depende del tipo de persona que seas o depende del spread, ¿no? Está como un poco difuso, ¿no? Luego más adelante quizá hablemos de él. Em, Ujú. pero no sé, bueno, ¿tú qué piensas, por ejemplo, acerca del sistema de magia del archivo? Yo creo que él lo explica, al- no sé si al comienzo del archivo de las tormentas o si lo leí en algunas preguntas que le han hecho, porque no sé si te has dado cuenta que cuando vos lees Nacidos de la Bruma, él al principio de la saga y durante la saga casi que va explicando todo el tiempo, ¿no? Cómo funciona la alomancia. Ujú. A medida que vas avanzando en los libros, como que te da una especie de recordatorio Sí, sí, y sí, hace eso que es te sea cierto. más sencillo entenderlo. En cambio, eso no pasa con el archivo de las tormentas. Sí, es verdad. Él, él no se detiene a explicar tal cosa funciona así y de esta manera. De hecho, los personajes principales que vamos leyendo ni siquiera saben Sí, eso es un... cómo, no saben lo que están haciendo. Digamos que lo Claro, van aprendiendo a medida que va avanzando su trama. eso Y es esa un es una detalle. licencia que se da el autor. Quizás me sale dar el ejemplo de Malaz, que es una saga que yo no he leído, pero la tengo ahí pendiente. Y el autor dice que el primer libro es un libro de filtro. Te puede gustar y si lo entendés, perfecto, vas a seguir con la saga, pero si no, lo más probable es que no lo leas. Sí, Y un poquito esto pasa con el archivo de las tormentas. Digo, es para lectores que ya les gustó Sanderson, ya les gusta su sistema de magia, quieren saber más del Cosmere y ahí empiezan a leer el archivo.
y por eso es que no se detiene a dar tantos detalles de cómo funciona, sino que te tenés que ir enterando y tenés que ir leyendo con más paciencia. Sí, cierto. La verdad es que es un, sí, es como otro tipo de enfoque, ¿no? Del tema de la saga. Es verdad que también eso lo comenté, creo que lo comentábamos Sebas y yo el episodio anterior, que dentro de Nacidos de la Bruma, esto no es spoiler porque al fin y al cabo desde las primeras páginas lo ves y es claro, ¿no? En Nacidos de la Bruma, durante los 1000 años que gobierna el Lord Legislador, durante esos 1000 años la gente sigue usando la alomancia, ¿no? Sigue habiendo Nacidos de la Bruma, sigue habiendo brumosos. Están más o Ujú, menos, es más o menos ilegal, ¿no? Por así decirlo, pero los nobles, al fin y al cabo, tienen Nacidos de la Bruma como asesinos personales o guardaespaldas y es como muy común, ¿no? Como que la gente entiende y sabe cómo funciona la magia y bueno, pues hay gente que la usan más o menos de forma normal. Sin embargo, en el ujú. archivo de las tormentas sí que es verdad que, como tú dices, ¿no? Los personajes mismos no saben cómo funciona. Pasan 4500 años desde la última vez que alguien usa una potenciación, ¿no? Desde que alguien usa una esfera para darse poder, hasta que de repente, pues bueno, ciertos personajes van encontrando que tienen esos poderes y van aprendiendo sobre la marcha a usarlos y a comprenderlos. Sí, exactamente, sí. Bueno, pues luego más adelante quizá hablemos un poco más en profundidad de Ajá. todos los sistemas, porque también una vez hablas de esto, si ahondamos un poco más y si nos metemos en profundidad, acaban saliendo spoilers, así que más adelante quizá lo comentemos. Pero ya para terminar con esta parte general, te voy a preguntar Ujú. ya nos has dicho cuál es tu libro favorito, qué personajes así te gustan más, pero si tuvieras que elegir una saga en general, es decir, como general, ¿te quedarías con cuál te quedarías del Cosmere? Si tengo que elegir una saga, me quedo con el Archivo de las Tormentas. Por su Ah, profundidad y y eso tal, ¿no? que faltan un montón de libros, pero Sí, es señor. como, es su obra magna, ¿sí? Correcto. Eh, y es como, no puedes no quedarte. Sí, si bien me gusta muchísimo Nacido de la Bruma, empecé por ahí, y la Alomancia es el sistema de magia que más me gusta y me ha dado, no sé, mi personaje favorito del Cosmere, pero como obra, como saga al completo y viéndola como un todo, el Archivo de las Tormentas es épico y es demasiado grande y además conecta con todos los demás mundos. Si te fijas es donde más conexiones Sí, hay, para no no más, dar spoiler. claro, Eh, exactamente. entonces, digo, no puedo dejar de decir eso. Es la saga que más me gusta y la que más me va a gustar porque faltan muchos libros. Sí, señor. Yo la verdad es que pienso igual. Mi libro favorito es El héroe de las eras, de Nacidos de la Bruma. Mi sistema favorito es la alomancia, porque es el más fácil de comprender, el más visual. Eh, Dentro de mi escena favorita también está en el héroe de las eras, ese final, no voy a decir nada más, pero es que es un final increíble. Em, pero es el Archivo de las Tormentas la saga que más me gusta en general porque, pues lo que tú dices, ¿no? Una profundidad de esa historia, todos los personajes, las conexiones y como bien dices, solamente tenemos 3 libros y una historia, un relato de un personaje que es Danzante del Filo, entonces en teoría son como 3 libros y medio, por así decirlo. Bueno, no llega porque Danzante del Filo son unas ciento y pico páginas, pero bueno, Ujú, que sí que es verdad que habiendo solamente 3 libros, ya entramos ahí en una profundidad y de hecho, también lo comentaba en el último episodio. Si estáis escuchando esto y no habéis escuchado el episodio anterior, os recomiendo porque me gustó, estuvo muy bien esa charla con Sebas. Em, bueno, que al fin y al cabo juramentada, o por ejemplo, mucha gente quizá, por ejemplo yo, considera El héroe de las eras un libro buenísimo porque al fin y al cabo cierra una saga, ¿no? Es el cierre de toda una saga, de una era, em, que es Nacidos de la Bruma, era uno. Sin embargo, que no es poco, juramentada, que un autor cierre una saga. claro, exactamente. Sin embargo, el Archivo de las Tormentas todavía no está, bueno, ahora mismo está más o menos en la mitad de la primera parte de la saga, o sea, es algo que todavía nos queda mucho, mucho por ver. Ujú, exactamente, sí. Entonces, bueno, pues es algo que al fin y al cabo la gran mayoría de la gente yo creo que pensará más o menos igual, ¿no? Que el Archivo de las Tormentas es lo más profundo, lo que más va a impactar y como bien dices, yo estoy deseando que salga Ritmo de Guerra y ver qué pasa a partir del quinto y los demás libros hasta llegar al final. De todas maneras, esto probablemente lo comentaremos al final del podcast, que tengo ganas de llegar, vamos a hacer una especie de mini charla con spoilers y con teorías y cosas locas, que eso siempre viene bien. Oh, Em, perfecto. pero vamos a pasar un poco al tema de Nacidos de la Bruma.
a partir de ahora sí que vamos a hablar de spoilers, por lo menos de la era uno. Luego ya comentaremos también un poco de la segunda era, pero ahora de Nacidos de la Bruma era uno, hasta el héroe de las eras incluido. O sea, si no habéis leído todo lo de la primera era, dejad el episodio aquí y en principio mirad en la descripción por si acaso, porque seguramente intentaré poner los minutos y os pondré el minuto donde empezaremos a hablar de, bueno, de la era 2 de Nacidos de la Bruma y del archivo de las tormentas. Por si habéis empezado a leer el archivo, lo habéis terminado o algo así, podéis seguir escuchando. Vale. Bueno, vamos a empezar directamente. ¿Qué momento te ha gustado o te ha impactado más de Nacidos de la Bruma era uno, de los tres primeros libros? Em, Creo que lo que más me impactó es el momento en que muere Lord Legislador y les dice, no saben lo que han hecho. Ah, esa es muy Y buena. creo que la única que captó o se quedó medio tocada por esa frase es Vin. Ujú. Creo que ese es uno de los momentos que más me impactaron, porque dije, ok, cuando leí, empecé Imperio Final, dije, bueno, me voy a leer este libro, si me gusta, sigo. Y cuando leí esa frase y cómo impactó en Vince, dije, sí, sigo. Claro, claro, claro. Exactamente, exactamente. Yo coincido también mucho. Al final es eso, ¿no? Estás leyendo un libro que es un libro, o sea, yo siempre lo explico así, ¿no? Es un buen libro. Al fin y al cabo, Imperio Final tampoco es una mega maravilla, no es una obra maestra de la escritura, ni de la fantasía, ni leches. O sea, está muy bien, es muy buen libro, pero realmente lo que te hace, lo que te engancha, lo que te mantiene ahí, que dices tú, bueno, vale, estoy terminando, está bien, a ver cómo termina. Tú ya mientras vas leyendo todo el libro, por lo menos esa era mi idea, yo ya sabía que el Lord Legislador probablemente moriría o acabaría derrocado porque es como, bueno, vale, es como tiene que acabar, ¿no? Pero claro, todo el mundo hablaba también de él, que yo no sabía cómo quería hacerlo o qué final iba a dar. Y cuando veo que el final realmente no es que el Lord Legislador haya muerto, sino que hay algo más, algo escondido detrás de esta historia principal, que es como he dicho antes, ¿no? Una historia secundaria que te lo dice ahí con Ujú. esa frase, ¿no? De la habéis cagado, habéis hecho una liada tremenda, no sabéis la que se os viene encima y como tú dices, que Vin se queda ahí trastornado en plan, oye, pero ¿qué habrá pasado? ¿Qué es esto y tal? Y sí, sí, es muy... La verdad que eso impacta mucho. Sí, es de lo que más me ha impactado. Sí, sí. Yo, por mi parte, diría probablemente, bueno, por eso es mi libro favorito, y como he dicho justo hace un par de minutos, mi escena favorita es el final del Héroe de las Eras, cuando él, bueno, mi escena es que es complicado porque es bastante largo al fin y al cabo, esa última escena, es el momento en el que Ellen se da cuenta de que bueno, se dan cuenta, ¿no? Que el recipiente, el cuerpo de Ruina es el Atium y lo tienen que quemar Ujú, para que no pueda pues volver a tomar ese poder Ruina, ¿no? Entonces mi escena favorita, mi parte favorita es cuando están luchando con todo el Atium, Ellen se queda al final vivo y cuando pues se queda arrodillado, de hecho, ahora comentaré algo, se queda arrodillado de encima, o sea, enfrente de Ruina, no de Marsh, eh, ya exhausto y cuando se ríe se da cuenta, ¿no? Se empieza a reír y dice que eso es lo que querían, ¿no? Terminar con el cuerpo de Ruina para que no pudiera acceder al poder y cuando Ruina ujú, pues se da ese rebote, ¿no? Y o sea, básicamente para mí es flipante porque si en el Imperio Final, al fin y al cabo, los protagonistas se cargan a un semidios, a un personaje muy fuerte como el Legislador, ¿vale? Lo matan, etcétera, etcétera. Pero en el Héroe de las Eras, literalmente lo que hacen es matar a un dios. Bueno, no matar a un dios, engañan a un dios. O sea, lo que ujú, terminan haciendo es engañar literalmente a un dios. O sea, han conseguido algo más o menos impensable, ¿no? Una entidad que, que sobrepasa los límites de lo físico y de lo mortal, por así decirlo, ¿no? Que lleva miles de años vivo y miles de años planeando cómo hacerlo todo, eh, todo planeado al dedillo y cómo, pues como eso, cómo consiguen jugar con ese dios, ¿no? Y bueno, cuando lo mata, cuando lo decapita Mars, a mí ese momento me llegó al alma, ¿no? Cuando, buah, y me- duele, 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 duele. muchísimo, muchísimo. Y luego justo en el momento ese, cuando Vin dice también lo mismo, ¿no? Ahí creo que Vin hace un poco de Lord Legislador, ¿no? Le dice a Ruina, has cometido el único error que no tendrías que haber cometido, ¿no? Lo único que no tendrías que haber hecho, porque me has quitado lo único que tenía yo para seguir viva. Exacto.
Es muy bueno ese momentazo. Para mí eso es un momentazo. Cuando luego termina ahí, bueno, es increíble. Yo no me lo creía. De hecho, yo me acuerdo que cuando leía decía, bueno, vale, pues Vin está como más o menos es una diosa, ¿vale? Ahora más o menos parece una diosa, está ahí con Ruina, pero seguro que vuelve, seguro que puede volver, o seguro que puede volver a ser una humana, tiene que volver con Ellen. Y nunca llegué a caer en que sería eso, en que podría ser, pues bueno, que tendría que suicidarse, por así decirlo, para acabar con Ruina. Pero bueno. Para mí es brutal esa parte, me encantó. Em, Dentro de Nacidos de la Bruma, la primera era, ¿cuál, o sea, sabes bien que dentro de los libros de Sanderson, sobre todo en general, pero dentro de una misma saga, por ejemplo, del primer al tercer libro, hay como Ujú, muchas conexiones, muchas piezas que, como tú bien dices antes, van encajando, ¿no? Poco a poco. Entonces vas leyendo y notas como, lees como un personaje está planeando algo que acabará siendo útil en el tercer libro, ¿no? ujú. ¿Qué momento te gusta más o qué conexión es el que te gusta más o el que recuerdas más? Que dices tú, mira, pues me gustó mucho cuando, pues, yo qué sé, Kelsier hizo esta cosa para que dentro de 3 libros alguien llegase y lo cogiese. Diría que la conexión que más me gusta es la de los Kandras, Ujú. ¿En qué porque, sentido? o sea, porque los conoces en Imperio Final, al menos conoces a uno, Ujú, y apenas te dan un vistazo de qué van los Kandras. De hecho, he conocido a gente, tengo una amiga a la que le presenté Nacidos de la Bruma, y cuando se dio cuenta de qué eran los Kandras, fue a googlear directamente qué son los Kandras, y casi que sí, se lleva algún que otro spoiler. Em, sí, correcto. pero me parece que es de las conexiones que más me han gustado, porque los conoces o les das un vistazo pequeño en Imperio Final. En el pozo te vas enterando de un poco más, en base a las preguntas que Vin le va haciendo a Oreseu. Y en el 3 te enterás casi de toda la historia de Ujú, los Kandras. Y es cierto. tan importante como los alománticos, como el Lord Legislador, como Ruina, como conservación. Digo, me parece que los Kandras conectan con todo. Y Sí, diría que es la conexión que más me llama la atención de toda la saga. sí, De la hecho, son verdad, unos seres muy interesantes. Y van a dar muchos juegos también en el futuro, que ya lo dan en la segunda era. claro. Sí, lo dan en segunda era, incluso han dicho que hay uno escondido en Roshar, en el archivo, pero no se sabe ni quién es, ni si ha salido. Bueno, se sabe que ha salido ya, pero no ha dicho quién es. Entonces, Sí sale en la escena, no, por lo que sé no habla, pero sí sale en escena. Y sí, es una Kandra ajá, femenina. pues entonces eso, hay una Candra y todavía pues eso, no se sabe concretamente quién es, hay teorías por ahí, pero bueno. Em, yo la verdad que sí que es verdad. Tengo un capítulo del podcast, un episodio que quizá te recomendaría escuchar porque me parece Ujú, interesante, que es el tema de estas conexiones, ¿no? Creo que también lo puse así como un título para que fuese más o menos una serie que me gustaría llamar Conexiones de Brandon Sanderson o Conexiones de Brandon, ¿no? Que son estos detalles que va dejando en los libros, al fin y al cabo, ¿no? Para que dentro de pues, cientos o miles de páginas acabes leyendo todo lo que, la última pieza del puzzle, ¿no? Que conecta con todo. Entonces, me parece, a mí es de lo que más me gusta de Brandon, ¿no? Todo esto, todas estas partes están separadas, por así decirlo, y que poco a poco van cogiendo forma y cuando llega al final, pues toman o sea, ves el puzzle completo, ¿no? Y luego si encima te relees los libros, estoy casi seguro que habrás descubierto, como bien les has dicho, 1000 detalles más y que todavía esas pequeñas conexiones, esos pequeños detalles son todavía más increíbles, ¿no? ujú. Pues eso, probablemente como me gustaría seguir haciendo esta serie, probablemente he visto que te has leído bastantes veces los libros, te los has releído y tal, probablemente te llame para pedirte más información, tú que sabrás más que yo, porque de momento solamente me he leído los libros una vez y para hacer algún que otro episodio como este me he releído partes o he visto información, pero no me los he releído a fondo, así que bueno, eh, para futuros episodios me gustaría quizá contar con tu ayuda, estaría guay. Ah, por supuesto que sí, cuenta conmigo. De hecho, si hay Fenomenal. spoilers y todo eso, yo me siento en mi salsa. Mejor, sí, fantástico. Sí, yo los episodios que hago normalmente suelen ser, o sea, intento que haya alguno que sea sin spoilers para que gente que ha empezado a leer hace poco pueda escucharlos, pero la mayoría de veces suelen ser más o menos con spoilers, por lo menos de una parte de los libros, porque si no al Ujú. final pues también
te quita la gracia, ¿no? De hablar un poco pues bueno, sí, de lo bueno de Brandon Sanderson, que son todas estas historias y interconexiones. Y, y bueno, hablando así un poco para cerrar la primera era, em, de los tres libros de Era uno de la primera era, ¿qué libro te gusta más? ¿El Imperio Final por ser el primero o cuál de ellos te gustaría más? Creo que cuando la terminé me pasó algo como lo que te pasa a vos. Digo, Ujú. el héroe de la serie fue tan trepidante de principio a fin, sobre todo el final, ¿no? El último cuarto del libro, que me quedé como te sentís vos ahora. Sí, Y sí, sí. dije, ok, va, este libro es mi favorito. Ujú. Pero que de hecho puede pasar, digo, pasa con todos los libros o con todos los momentos de la vida. Digo, tenés una lectura que te encantó, que te dejó fascinado y en el momento es tu libro favorito, después con un poco más de perspectiva, quizás lo siga haciendo, quizás no. Y a mí me pasó que en la relectura me quedo con Imperio Final, es mi favorito. Ah, pues genial, perfecto. Vale, pues ahora vamos a pasar a hablar sobre Nacidos de la Bruma, pero esta vez de la Segunda Era. Ujú. Entonces lo mismo, si ahora ya también me gustaría decir que probablemente quizá comentemos algo acerca de, yo creo que de la más importante, que es Historia Secreta. Entonces, si no os habéis leído Historia Secreta, quizá también encontréis aquí algún spoiler. Así que si os habéis leído la segunda era de Mistborn y todavía no habéis leído Historia Secreta, sinceramente, disculpadme las palabras, pero no sé qué coño hacéis aquí aún, no sé qué hacéis aquí. O sea, dejad el podcast a media, ya lo dije en el episodio anterior, y no me molestaría que dejéis el podcast a medias, os leáis Historia Secreta y volváis, porque es una maravilla de historia, tenéis que leerla sí o sí. No sé qué opinarás tú, Tomate, pero a mí me parece única. Em, te deja la cabeza saliendo humo, Historia Sí, sí, sí. Secreta. Totalmente, Y yo de sí, verdad. vos les recomendás que huyan de esta parte del podcast, yo les digo que se queden. Sí, pero si no han leído todavía Historia Secreta, También, que se queden. bueno. No, no, bueno, está bien. A ver, es Vamos a respetar. claro, por no fastidiar la historia, os recomiendo que os la leáis. Pero bueno, seguramente si has llegado a este punto y has leído toda la segunda era, probablemente te habrás leído eh, la historia secreta también. Así que a partir de ahora, pues hablaremos con spoilers de toda la saga, tanto de la era uno porque a lo mejor comentamos algo, como de la segunda era, incluido Brazales de Duelo y Historia Secreta. Bien, de Ujú. la segunda era, ¿qué libro te gusta más? Volvemos con la pregunta. Me gusta más Brazales de Duelo, Ujú. El porque es final. donde más, sí, sí por el final y sí por el desarrollo de los personajes. Ujú. Porque, bueno, son personajes, no diría más sencillos, pero la historia es más corta. Sí, Entonces hay menos pausa, menos tiempo, menos meseta en los libros. Si te fijas, por ejemplo, en la primera trilogía, donde más meseta hay, me parece que es en El Pozo, digo, donde hay, los personajes tienen más crisis existenciales, Bean, Ellen, están ahí como, bueno, ¿qué soy? ¿Qué tengo que ser? En cambio, en la segunda era, esto es como, va más rápido. sí, 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 quizás pasa un poco con Wax, que está ahí como entre lo que fue, lo que está haciendo, lo que quiere ser y lo que le piden que sea, sí, tanto armonía como la historia o los hechos que están pasando. O quizás Marasi, que está también apenas relacionándose con Wax, con Wayne, está en una en un encontronazo en las expectativas que tenía con lo que encontró y con lo que puede ser, pero es como que todo va más rápido, digo, no se detiene tantos capítulos o le dedica tantas palabras a ese cambio o ese crecimiento de personaje. Pero Brazales, me parece que en Brazales los personajes ya mostraron una profundidad más grande y es que también hay de todo en ese libro, pasa, sí, pasa de sí, sí. todo. La verdad es que Brazales de Duelo es casi como el Palabras Radiantes de Nacidos de la Bruma, ¿no? Pasan mil cosas de repente. Sí, o sea, te das cuenta de conspiraciones, conoces una parte de Scadrial que nunca habías visto. eh, Cierto. Sí, con la sociedad esta que está escondida, ¿no? sí, vuelve a aparecer Hoyt Sí, correcto. 2 veces, hasta aparece Chris en un momento. Ah, sí, no Eh, recuerdo en qué momento aparece. De eso no me acuerdo. Cuando están en el baile, Wax Ah, es cierto, es y cierto. Steris, y le hacen unas preguntas acerca Sí, de su habilidad de lanzar monedas y eso. cierto.
Sí, ya me acuerdo, es verdad, sí, esto es, sí, sí. Am, Son demasiadas cosas, es un cúmulo de elementos que decís, no, este libro es una locura. Ujú. Sí, la verdad que Brazales de Duelo está genial. Ahora hablaremos también un poco acerca de esto, porque me gustaría, o sea, dentro de Brazales de Duelo, vamos a hablar directamente ya. Eh, por ejemplo, la sociedad esta que estaba escondida ahí al sur de Escadrial, Ujú. o sea, ¿quién es eso? Porque a mí, por ejemplo, no me quedó muy claro. No sé si es porque me leí muy rápido el libro o qué, pero no me quedó muy claro. Realmente, o sea, porque en teoría fueron guiados, o por así decirlo, por Kelsier, ¿no? Sí. Entonces, ¿no puedes, Eh, tú que has releído y tal, puedes contarnos un poco, puedes contarme un poco de esto, de esta sociedad y tal? claro, lo que sucede con Scadrial es que tiene, bueno, hace poco me encontré con estas palabras de Sanderson. Había hecho en Twitter un hilo sobre Roya, y lo que decía de Royal es que es como un único continente, ¿no? Una especie de Pangea, entonces no Sí, tiene una tectónica. Y todo lo que pasa o todas las civilizaciones que vas a conocer están dentro de Royal, no hay otra civilización que no conozcamos. sí, Otro continente, otra extensión de tierra relevante que conocer. En cambio, en Scadrial sí, en Scadrial hay una tectónica y si toda la gente que conocimos hasta ahora pertenecía a una parte de ese continente. ¿Qué pasa? Que en Historia Secreta, cuando Saced une los dos fragmentos, también está rondando Kelsier, y Kelsier está en el cognitivo, en el reino cognitivo de Scadrial, y ujú, está viendo todo lo que va acomodando Armonía, y en eso ve algunas personas que están en el sur. ujú. Y creo que se habrá quedado tan sorprendido como nos quedamos nosotros sorprendidos cuando conocemos a esas personas en Sí, la Segunda Era. Y bueno, cuando Kelsier, que aún no sabemos cómo lo hizo, pero consigue nuevamente una conexión física, digo, en el reino físico, consigue un cuerpo sí. nuevo, que tengo una teoría que fuimos haciendo con este chico Benjamín, con el que Bueno, más o ahora, menos voy leyendo los libros a la par. sí, ahora lo eh, comentamos. Creo que lo primero que hizo fue ir a dar con esa gente del sur, y así es como lo mete en acción. Digo, entran más que nada a la segunda era de la mano de Kelsier. Ujú. Sí, yo con esta civilización a mí me quedo, porque claro, en Brazales de Duelo la figura que hay en la escultura es de Kelsier en principio, ¿no? Al final. Sí, 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 Em, sí. que eso es algo que a mí me parece curioso. ¿Cómo puede ser? En plan, la iglesia del superviviente sigue activa, lo hemos visto en los tres libros, sigue habiendo iglesias, cúpulas, estatuas incluso en honor a Kelsier, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que Wayne, ni Wax, nadie se dé cuenta de que esa estatua es de Kelsier? E incluso si estaban encima, en esa montaña y tal, si estaban la sociedad esta del sur, si estaban ahí, ¿cómo es que nadie dice nada acerca de esta estatua? Creo que porque hay un malentendido en esa parte. Sí, Hay un cruce de religión entre las culturas. Me parece que en Elendel, en la sí, ciudad donde está Wax, Wayne, donde más o menos se desarrolla toda la historia o la mayor parte de la historia, tienen el conocimiento que les vino heredado de las personas que sobrevivieron al Catacendro, sí. y también tienen las palabras de armonía, Ujú. en las que, bueno, incluye su religión, que básicamente dice que no le gusta ser adorado. Después están los que siguen al superviviente, que son gente que ya lo había empezado a adorar en la primera era, y básicamente esa es toda la religión, ¿sí? En Ujú. cambio, digo, desde ese punto de vista, en cambio estas personas de Scadrial, me parece que no tienen noción de armonía o del superviviente o de Kelsier. Sí. No, tienen como su deidad justamente a Kelsier, pero lo conocen de otra manera. ¿Sí? Ujú. Por eso me parece que Wax y Wayne no se dieron cuenta de. No lo terminan de Digo, reconocer. exacto, no terminan de reconocer la estatua. Además, ellos van a buscar los brazales de duelo del Lord Legislador, y ellos pensaban que era esa la Claro. estatua. Y me parece que a muchos lectores también les pasó eso. Digo, llegan al final del libro
Y dicen, ¿cómo? ¿No era el Lord Legislador el dueño de los brazales? ¿Cómo que Kelsier los hizo? Sí, sí, Se da esa confusión. la verdad que es bastante curioso. Tengo ganas de releerme alguna vez de Brazales del Duelo por eso, para ver, comprender bien y mirar bien los detalles acerca de Kelsier en ese, en ese ámbito, porque también vamos a hablar también ya directamente de la teoría acerca de esto, de Kelsier. Yo, por ejemplo, pienso que quizá pueda ser que el lazo con el reino físico lo hiciera con Fantasma, porque al final de Historia Secreta le comenta eso, ¿no? Le comenta que él, tanto Fantasma, tú y yo, tenemos que encontrar la manera de aprender acerca de la hemalurgia, del lazo, para encontrarme un lazo físico o sea, un lazo con el reino físico conmigo, Ujú, tal, cosas así. Entonces, y como, además, pienso que podría ser esto por el hecho de que no se comenta en los 3 libros casi no se habla de fantasmas, ¿sabes? Se dice que está, bueno, fue el Lord nacido de la bruma, ¿no? El último nacido de la bruma, entre comillas, o en teoría, el último vivo dentro de Scadrial. sí. em, pero no se le da mucha importancia, ¿no? Nunca se comenta nada ni de cómo murió, ni de cuándo murió, ni de si por qué, o cómo fue, ¿sabes? En ningún momento, no sé, no se dice, bueno, sí, pues el legado que dejó el Lord nacido de la bruma, o cuando murió, o no sé, no me suena que se hable mucho de él, ¿no? Entonces, quizá, o pienso que quizá podría ser porque Brandon nos lo quiere dejar como de lado, que bueno, de todas maneras con Brandon no suele ser tan obvio, ¿no? Con Brandon no suele ser cosas tan obvias como esto, pero bueno, podría ser, es una de las cosas que yo pienso que quizás sea eso, que no se hable tanto de él porque realmente sigue vivo o, entre comillas, vivo o algo así, o que tenga que ver con Kelsier, no lo sé. ¿Tú qué piensas con todo esto? Yo creo que pensaba algo parecido al principio, y cuando terminé la lectura y relectura, y después discutiendo con Benja y entrando más viste, en esta web de Arcanum, donde recopilan todos los dichos de Sanderson, las preguntas que le fueron haciendo, leí algunas cosas interesantes de los sin vida, del aliento de los dioses, esta clase de zombies, y también leí algo interesante de los espectros de la bruma. Sí, Viste que los Kandras son básicamente, empiezan como espectros de la bruma sí, pero sin hasta que les conciencia. dan, claro, hasta que les dan sus bendiciones, sus dos clavos, los Sí, dos sí, que sí. llevan en cada hombro. Entonces, a partir de ahí que se convierten en Kandras y pueden entablar conexión con armonía y demás. Lo que le dicen a Skelcher es que necesita un cuerpo físico otra vez para unir o sea, su copia en el reino cognitivo. Ujú, Mi teoría, para decirlo, bueno, mi teoría en conjunto con Benjamín, es que Kelsier usó un clavo hemalúrgico o unos clavos hemalúrgicos y los puso en un espectro de la bruma. ujú. Y su nuevo cuerpo o sea, él está dentro del cuerpo de un espectro de la bruma. Sí, bueno, La conexión, la conexión la hizo de esa manera. claro, y al final si es un espectro de la bruma y al fin y al cabo es un Kandra, ¿no? Podría incluso haber encontrado sus huesos y hacer un cuerpo similar al suyo, Exacto, porque los huesos todavía seguían dando vueltas por ahí, nunca se supo bien dónde fueron a parar. ¿cierto? Ujú. Sí, es interesante y tiene mucho sentido lo que dices, lo que dices, sí, tú y tu amigo. Es verdad que no lo había pensado, ¿no? El tema de los espectros, y es verdad que si al fin y al cabo encuentra, o por ejemplo consigue que Fantasma, que es con quien tenía el lazo, ¿no? Al final de Historia Secreta con el pendiente, Ujú. si consigue hacer eso, ¿no? Encontrar la manera de que clave los clavos hemalúrgicos en un espectro, es verdad que al fin y al cabo puede conseguir un Kandra a su voluntad, por así decirlo. Em, Exacto. y también hay un pequeño detalle. ¿Piensas que el pendiente que usa Fantasma para, bueno, para conectarse con Kelsier, ¿no? Al fin y al cabo, para hablar con Kelsier al final Ujú. de Historia Secreta. ¿Es el mismo que lleva Wax, por ejemplo? ¿O fue el mismo que llevaba este Vin? El de Vin no creo, porque el de Vin se queda por ahí perdido en Credit Show y tal, creo. Pero sobre Sí. todo con el de Wax, ¿puede ser que fuese el mismo o piensas que podría ser? Ahora mismo no lo recuerdo. Creo que no es el mismo, pero me parece que es algo de la religión, eso, lo de Sí, ponerse sí. el pendiente. Claro, porque al final, cuando Wax se lo pone, entiendo que habla con Armonía, pero no está. Bueno, sí, porque al final luego Armonía es quien habla directamente, pero bueno, al fin y al cabo, al ser un clavo hemalúrgico también, ¿no? Quizá también Ujú. puede ser que fuese, o que tuviera cierto lazo o pudiera tener cierto lazo con Kelsier.
Exacto, sí. Pero me parece que más bien es algo de religión y no creo que sea el mismo pendiente. Me Ujú. parece que no. Bueno, era un apunte que podría ser curioso. Dentro de todas estas, como hemos dicho antes, también hemos comentado el tema de las conexiones. ¿Recuerdas alguna que te parezca interesante dentro de las dos eras? Es decir, tanto con la primera como con la segunda. Es decir, por ejemplo, algo que pasase en la primera era que se manifiesta en la segunda, por ejemplo. Creo que diría de nuevo los Kandras, Ujú. porque cuando pensaste que quedaron obsoletos o que ni siquiera sobrevivieron a lo que sucedió, de repente te los encontrás como agentes de armonía, Sí, señor. casi Sí, como espías, digo. Te encontrás con los Kandras 2.0, por correcto. decirlo así. Y de hecho son los más, creo que los de las últimas generaciones, las más nuevas. Digo, ya no obedecen al mismo contrato que tenían con el Lord Legislador. Y Ujú. ahora sirven a armonía. De hecho, tenés incluso un Kandra que se revela. Mm. eh, un Kandra llevando la conexión del modo literal con un humano. Digo, Melan con Wayne ahí en el tren. Digo, si eso no es conexión, yo no sé qué sea conexión. Sí, sí, sí. Eh, Diría que de nuevo los Kandras. Sí, la Lo verdad. que une más la era uno con la era 2 son los Kandras. Y al menos lo más fuerte es eso, para mí. Sí, es verdad que es un punto a tener en cuenta, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a leer, o sea, cuando leí por primera vez que existían bueno, que seguían los Kandra vivo, de hecho a mí me sorprendió mucho Tensun, porque, bueno, Tensun, sí, al fin y al cabo, no, Tensun era el nombre original del Kandra, ¿no? Ujú. Pero Oresor, o Pareció, sí. Oreseuro, es que es difícil de pronunciar, la verdad, si lo coges de la manera francesa es Hay que decirlo rápido. Pareció. Oreser. Pasa de algo. Pero Ores era al final el perro de Vin, ¿no? Al fin y al cabo, yo me sorprendió mucho porque pensaba realmente que no sobrevivió, ¿no? A quitarse los clavos y tal. Claro, es lo que decía. Ellos, al quitarse los clavos, no es como que mueran, sino que se Que pierden. convirtieron todos en espectros. Sí. Sí les quedaron lagunas en la memoria. Mm. Sí, es muy interesante. Por ese lapso que pasaron sin el clavo, pero creo que no fue los mismos humanos que sobrevivieron en las cuevas, luego les volvieron a poner los clavos. Entonces no estuvieron sin clavos, sin sus bendiciones mucho tiempo. Por eso es que no tienen una laguna tan grande. Pero si hubieran pasado más tiempo sin los clavos, es como que se hubieran reiniciado por completo y no recordarían nada de lo anterior. Cierto, puede ser, puede ser. Em, sí, la verdad es que es curioso eso. ¿Qué piensas también, aparte de todas estas conexiones? ¿Qué piensas, por ejemplo, de los cambios que sufre Scadrial? En especial, uno que a mí me sorprendió mucho, la verdad creo que es lo que más me sorprendió de este cambio de era, fue el tema de la magia. ¿Cómo piensas, o sea, qué piensas acerca de esta evolución, ¿no? Que sufre la alomancia? Porque al principio teníamos nacidos de la bruma y brumosos, y dentro de, bueno, teníamos tres tipos de magia, ¿no? La alomancia, la malurgia y la feruquimia, pero realmente no. Un feruquímico en principio no podía usar em, alomancia. Un alomántico tampoco podía usar en principio feruquimia, quitándolo el legislador, ¿no? Pero es algo como muy especial porque pasó solo una vez. Em, Ujú, ¿Cómo piensas que surgió de repente? Porque a mí es algo que me parece muy curioso, ¿no? Cómo de repente, de haber nacido de la bruma a directamente solamente había brumosos o feruquímicos, y ahora los feruquímicos, en vez de tener, porque por ejemplo la feruquimia sí que era común, que podían usar cualquier metal, podían usar todos los poderes, que no es como la alomancia, que o eras un nacido de la bruma o eras un brumoso. Podías tener o uno o todos, no podías estar ahí a ujú. medias. Sin embargo, en la feruquimia era todo el mundo podía usar todos. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Cómo piensas que ha cambiado eso? ¿Por qué ha cambiado en ese sentido, no? ¿Cómo puede ser que ahora haya nacidobles y cosas así? A mí me parece muy, muy curioso. Creo que tengo dos puntos de vista al respecto de eso. Una es que, bueno, obviamente en las culturas, o sea, la razón más rápida que se me ocurrió es que hubo un cruce de razas entre terrisanos o lo que serían los ska Ujú. o los nobles. Sí, Que eso antes no sucedía porque el Lord Legislador lo tenía como cada cual por su lado y todo muy controlado.
Eso por un lado, que es la explicación más rápida, más lógica. Sí, es verdad, es bastante lógico. No había caído, es cierto, sí. Pero también hay otra, más de trasfondo, y sucede que los movimientos de las esquirlas siempre afectan a sus sistemas o a sus planetas. Digo, incluso influyen hasta en el modo de escritura. Sí. Ya lo vas a ver en el Antris, por ejemplo, o ya lo estás viendo en el Aliento de los Dioses. La Mm, intención de las esquirlas influye mucho en las culturas, e incluso en los mundos, según qué tanta conexión tenga la esquirla con su mundo. Pero si te fijas, en el caso de Scadrial, antes teníamos dos esquirlas, digo, ujú, conservación y ruina. Tenías alomántico y ferroquímicos. Ahora de dos hicieron uno. Tenés a armonía. sí. Y si te fijas, las personas hicieron lo mismo. De dos razas hicieron una. Ujú, Entonces ahora tenés nacidobles, tenés personas que pueden tener algún talento de alomántico y un talento ferroquímico. sí. Es un movimiento bastante similar, ¿sí? Y es como otra explicación más de fondo, Sí, digo, pues sí, sí, pues no tiene solo, mucho. tiene lógica. Sí, 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 exacto, exacto. Tiene mucho sentido, ¿eh? No había caído. Realmente no caí porque hasta ahora lo que he leído de Brandon, ya te digo, ha sido como muy de leer seguido y no me he parado mucho a pensar y tampoco he tenido ocasión de hablar o de pararme a hablar con mucha más gente a comentar todo esto. Entonces, sí que es verdad que es un paso más o menos lógico, pero hasta que no te lo dice alguien, hasta que no caes en la cuenta, no piensas en ello, ¿no? Pero sí, es verdad, no había caído. Pero, por ejemplo, ¿tú qué piensas? Porque esto es algo que no me ha quedado claro. Creo que Sí. lo comentamos también con Sebas, y es el tema de la hemalurgia, porque tenemos tres Ujú. sistemas de magia, como has dicho. Bueno, o sea, había dos, ¿no? El de la alomancia y la feruquimia, que se hicieron uno, igual que armonía. Pero, por ejemplo, la hemalurgia, ¿dónde queda? Porque la hemalurgia era un arte de ruina, pero entonces la feruquimia. Porque conservación o sea, está claro que a la alomancia era de conservación, porque las brumas entraron en Bin, que era el cuerpo de conservación, y acababan entrando en Bin. Am, Sí. y la hemalurgia era de ruina porque básicamente con los clavos podía dominar a los inquisidores y a la gente que tenía un clavo hemalúrgico en su cuerpo. Pero Ujú. entonces la feruquimia, bueno, la feruquimia sí, lo comentamos en el episodio anterior, Sebas y yo, y me comentaba que era porque la feruquimia al fin y al cabo es una especie de mezcla entre los dos poderes, que al haber dos esquilas quizás sea por eso, ¿no? Que haya una especie de mezcla, porque al fin y al cabo la feruquimia es más o menos neutro, ¿no? El poder no se saca de ningún lado, o sea, la feruquimia, la hemalurgia, es algo negativo en teoría, ¿no? Porque tienes que quitar el poder a otra persona. La alomancia Ujú. es positivo porque lo sacas, lo extraes de un metal, te lo consumes, y la feruquimia es como neutro, ¿no? Lo sacas de ti mismo y Exacto. lo almacenas, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que la feruquimia era de conservación y de ruina a la vez? ¿O qué piensas Em, ahí? eh, Lo que pasa con la ferroquimia es que creo que ya lo vamos a ver cuando leamos más de Dragon Steel, que es Em, la historia de Hoyt y de Sholem, ¿Qué el ganas? mundo original donde están las 16 personas que mataron a Donaldsum. Sí, tengo unas 16 ganas de que salga eso. Wow. o no sé cuántas más hayan sido. Sí. Pero según tengo entendido, Hoyt es ferroquímico y es un Ah, poder que él ya tenía de antes, no es como que lo haya obtenido. Entonces me parece que la ferroquimia es una especie de poder heredado, porque se sabe que ruina y conservación hicieron a la humanidad a imagen y semejanza de lo que conocían anterior, de Sholem, sí. ¿sí? O sea, antes de la fragmentación de Adonalsium. Entonces es posible que la ferroquimia haya sido como un poder o una habilidad heredada de antes, ¿sí? Esto de poder almacenar tus capacidades en metal, por ejemplo, Ujú. Sí, o pues almacenar cierta investidura de cierta manera, por decirlo así. sí, curioso. Sí, bueno, interesante, la verdad. Yo siempre he tenido esa pequeña duda con la ferrugumia. Quizás, como tú dices, cuando salga Dragon Steel, que tengo unas ganas increíbles, la verdad, que de aprender de eso. Por suerte, lo habré leído todo, probablemente el Cosmere. De hecho, tengo pensado leérmelo todo antes de Ritmo Ujú. de Guerra. Tampoco me queda mucho, así que, bueno, de aquí Y a. lo que apunto de la hemalurgia es que hay que pensarlo, sí, era de ruina y es como que, por decirlo así, la idea se le ocurrió a él, Mm, pero se le ocurrió a él, pero también la vendió.
por todo el Cosmere. Y me parece que la Emalurgia hay que pensarla como algo más universal, porque no solamente afecta a Scadrial. Ah, no. Hay Emalurgia en Royar también. Digo, hay personas con Emalurgia que han salido en escena en Royar. Hay, digo, ruinas, si te pones a ver por los mundos en los que pasó antes de llegar a Scadrial, también tuvo contacto. Ahí de ruina, por ejemplo, Sangre Nocturna tiene cosas de ruina. Sí, Y esto lo sabemos por cosas que respondió, por preguntas que respondió Sanderson. sí, De hecho, tenemos a un Kandra rebelde en, en la segunda era sí. usando un metal desconocido. Pero eso Mm, es hemalurgia, o sea que hemalurgia que viene de otro mundo, ujú, ¿sí? cierto. Entonces hay que pensarlo a la hemalurgia como algo más universal. Digo, puedes ir Sí. con un clavo hemalúrgico y quitarle los poderes o los alientos a alguien en el mundo del aliento de los dioses. Ah, pues no O, sabía. Me fijaré. o quitarle los poderes a un caballero radiante. Ujú. Eso es una cosa muy loca. Pues me fijaré porque ahora estoy leyendo el aliento y la verdad no había caído en eso, en que había tanta conexión por ahí. Bueno, pues ¿Sí? me fijaré cuando vaya leyendo por ahí. Y para terminar ya con la segunda era, me gustaría preguntarte qué piensas de Trell, si tienes alguna teoría, si sabes algo, porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea, solamente sé lo que sale en los libros de Nacidos de la Bruma, ya que pues, se comenta un par de veces, ¿no? Un personaje, bueno, cuando muere Miles sí, Miles 100 vidas, cuando muere al final, Sí. que dice por Trell o cosas así, ¿no? Como que reza por él y cosas así. ¿Qué, sabes algo acerca de él? De, bueno, de esta deidad. No sé mucho más que la mayoría. Cuando quise enterarme más de él, busqué en las palabras de Sanderson, en las Ujú. respuestas que él va dando, y lo más cercano que encontré es una explicación. Digo, él dice algo así como que Trell es una persona que aparece en Arena Blanca, que de hecho hay un personaje que se llama Trell. También tenemos al Tregalismo, que es esta religión que explica a Saced en Imperio Final, Sí, de esta gente que hacía mapas estelares y adoraban a este dios Trell. Y después lo tenemos apareciendo en Nacidos de la Bruma Era 2, ¿sí? Como ya una religión hecha y derecha. sí. Entonces Brandon Sanderson dice, lo poco que dice a cuentagotas, y antes de mandarte a Rafo, es que Trell es una cosa o un ser o lo que sea que viene llevando a cabo su agenda en el Cosmere, pero desde hace mucho tiempo, ¿sí? Sí, Y va apareciendo en varios lugares. Mi teoría, o lo que parece más aceptado en todo el fandom, es que es un avatar de una esquirla. ajá, ¿Sí? Hay una esquirla en especial que me parece que es la esquirla que está en Arena Blanca, creo que es, bueno, no me sale ahora mismo el nombre. Autonomía, ahí está, sí. Autonomía puede hacer avatars, digo, de su esquirla, y estos avatares. tienen poder, ¿no? Algo más limitado, creo, pero sí que más o menos son como una imitación de una esquirla, ¿no? Exacto, y después tienen su propio, no sé hasta qué punto, pero tienen su propia personalidad, sus propios intereses Sí, y van evolucionando. Bueno, me parece que Trell es uno de estos avatares de autonomía, que de hecho al final de Brazales vemos en el reino cognitivo una sí, especie de representación ahí, que ve armonía y que lo tiene bastante nervioso. correcto. Y me parece que sí, que es Trell que se está infiltrando en la cultura de Scadrial. Sí, sí, puede ser. La verdad es bastante. Yo no sabía que se conectaba tanto. Bueno, no sabía, no, sí que lo sabía, pero no llego a conectar todavía tanto el Cosmere. Creo que supongo que cuando me lea todo el Cosmere lo veré todo con una visión más de lejos, ¿no? Y en cuanto termine y empiece a releer, supongo que poco a poco iré descubriendo más detalles, como bien dices, ¿no? De ir viendo, bueno, pues en tal libro o en tal otra saga em, se ve este detalle o este otro. Entonces, pero bueno, muy curioso y me gusta me gusta tener a alguien que se ha releído los libros aquí para que me pueda explicar cosas así. Me está gustando mucho. Sí, y de hecho, si bien Trell va a tener mucho protagonismo en la segunda era, en la tercera era
Digo, quiero decir, lo que dijo Sanderson hasta acá es como que no se va a resolver la trama de lo que tenga que ver con Trell en la segunda era, sino que en la tercera también va a tener como full protagonismo Ah, perfecto. esta Dios, persona, Spear, esencia, lo que Avatar, sea. sí. Sí, Pues genial, genial. Oye, pues muy bien, con el hype por las nubes. Gracias, Brandon, como siempre, por hacernos esto. sí, no le Eh, cuesta mucho. sí, desde luego. Bueno, pues vamos a pasar a hablar ya de la cosa gorda, de lo importante aquí, que es el archivo de las tormentas. De Sí. nuevo, como he repetido antes, a partir de ahora habrá spoilers de todo el archivo, hasta juramentada incluida, y también danzante del filo, porque probablemente quizás pueda salir algún detalle. Entonces, una vez avisado de spoilers, ¿qué, qué momento dirías tú que te ha gustado más? Un momento que digas, si no tienes uno, quizás nos podrías decir uno de cada libro, pero si no, pues uno así, el primero que digas tú, este. Escenas que me dejaron loco. Sí, Em, Creo que cuando... Vamos con uno por libro. sí, vale. El Camino de los Reyes, bueno, cuando Kaladin salva digo, vuelve a poner los puentes para Sí. ir a salvar a Dalinar y a Adolin, y bueno, a su campamento. Después en la segunda, obviamente, la pelea entre Kaladin y Set, que ahí jura el tercer ideal. Sí. Y en Juramentada, la parte en que Set cae con sangre nocturna y parte a un tronador por la mitad. Esa es buena, la verdad. Esa mola bastante. Yo con lo de Sangre Nocturna, no sabía realmente qué espada, bueno, suponía que era esa espada porque sabía que había una espada que salía en Juramentada, em, que era del aliento de los dioses. Y ahora que estoy leyendo el aliento de los dioses, que estoy leyendo, bueno, estoy empezando la conexión de Basher con Zael, que es el espadachín dentro de, ¿cómo se hace llamar? Dentro de Rosar, que su Ujú. nombre original es Basher. Me mola mucho, tengo muchas ganas de conocer esa espada, de saber realmente qué puedo hacer, porque la he visto creo que un par de veces solo, en las primeras 100 páginas, sale un par de veces solo y wow, tiene buena pinta, quiero saber más de esa espada. Em, para mí de mis momentos favoritos, yo creo que sería cuando, bueno, cuando clava la espada Dalinar, cuando clava juramentada, ¿no? Y dice, mira, nene, sabeas, la espada de juramentada por todo tu ejército, por todos los esclavos, hazme el favor, venga, dámelo. Em, Eso está muy bien. De palabras radiantes, no sabría decir, porque hay como muchas. Yo creo que una de las cosas que más me llamaron y que más me impactaron fue la muerte de Jasna, em, porque, bueno, o ya está, Jasna, como lo decís vosotros, Sí. eh, porque creo que es el primer personaje más o menos principal o realmente con peso, con importancia, que muere, bueno, entre comillas, muere porque luego, bueno, de hecho yo, esto no lo he dicho creo todavía, pero cuando leí que Jasna estaba muerta, estaba casi seguro de que iba a reaparecer. Digo, Jasna no puede morir. Digo, es casi imposible. Digo, no puede ser. No me creo que Jasna haya Es muerto. demasiado Digo, la hostia como para morir. correcto. Y digo, esta tía tiene que saber. Digo, esta tía es como, ¿has visto La Casa de Papel? No la vi. Bueno, da igual, pero hay un personaje, uno de los personajes principales, se llama el profesor. Se llama así porque es el profesor, bueno, sí, el que maneja toda la trama y es una persona muy inteligente que planea todas las situaciones posibles. Yo veo a Jasna igual, ¿no? Veo como a la típica, bueno, sí, la mujer que todo lo sabe, ¿no? Que todo lo planea, que tiene todo bajo control. Entonces, cuando lo leí así, dije, no puede ser que en el segundo libro la hija de, del rey muerto, una de las personajes principales más importantes, muera así, tal cual. Entonces, Sí, además es em, la persona como que está dispuesta a hacer lo que hay que hacer. correcto. Entonces, mi momento favorito yo creo que es el final de Palabras Radiantes cuando sale con Hoyt de Oh, sí, encima cuando con vuelve. Hoyt. Claro, exactamente, cuando vuelven del mundo cognitivo, que Mm. para mí ese momento fue de boom, de machacarme la cabeza, de decir, ¿qué narices hace con Hoyt? ¿Quién es? ¿Por qué Hoyt está con ella? ¿Qué le ha contado? ¿Qué sabe ella? ¿Qué no Claro, y sabe? encima le dice, con ese palito no me vas a hacer nada. Cuando Sí, Jasna saca la espada. sí. Correcto, correcto. O sea, a mí me parece una situación brutal. Ese momento me encantó. Y luego de juramentada, bueno, pues evidentemente la palmada de Únelos y cuando se pone Dalinar en plan,
radiantes unidos como los Vengadores. Está muy... Me Sí, gustó mucho. Sí, me gustó sí, mucho. la batalla en Tailandia tuvo de todo. Correcto, correcto. Estuvo genial, estuvo increíble. Bueno, también eh, me gustaría comentar, bueno, hemos dicho a- de estos momentos, uno de los que a mí creo que más me cambiaron el paradigma de la saga bueno, con el tema de cómo veía la saga, fue el tema de que los portadores del vacío eran los parmenios, bueno, te lo dicen en el primer libro, ¿no? Que en el primer libro al final te Ujú. dicen, sí, bueno, todo lo que has estado, porque esto es algo que pasa con Brandon, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal, lector? Encantado, soy Brandon Sanderson. Llevas 1000 páginas leyendo que los parasmenios son esclavos y tal y cual, ¿no? Están por todo Rosha. Bien. Por cierto, son los portadores del vacío. Sí. ¿Cómo te quedas, sabes? Em, ¿Cómo te sentó eso? O sea, ¿cómo lo viviste, ¿no? Ese momento concreto de que te diste cuenta, bueno, que te dicen, ¿no? Que los portadores del vacío son los parmenios. ¿Te voló la cabeza? ¿Cómo pasó eso? La verdad es que sospechaba bastante de esa afirmación. Sí, te lo iban contando, pero exacto. Claro, la primera que va por ese lado, nos enteramos más que nada por los puntos de vista de Yalan, creo que cuando está leyendo unos apuntes de Yasna. Ujú. Eh, mm, Creo que no estaba tan seguro de que fuera así. Sí. Digo, de que había como una especie de diferencia, ¿no? Entre los Payendi y los Parmenios. Entonces, como que no terminás por creerte que, digo, que estas personas que están con eh, están siendo criados y esclavos de los de Aleskar, terminen por convertirse en esa especie de monstruos Sí. que tiene la gente como por los portadores del vacío. Y además, con el tema de las desolaciones y todo el conocimiento que se perdió, se me hizo como una afirmación bastante capciosa. Digo, estamos un paso más adelante de saber qué son, o de la verdad, entre comillas, pero está por verse. Yo lo tomé más que nada por ahí, y Ujú. tampoco es como que en el primer libro tenga una especie de resolución eso. Sí. Que de Y hecho luego, estamos al 3 y tampoco la tiene. claro, eso te iba a decir. Luego, cómo es lo que, o sea, cómo te dio, o qué piensas acerca de esto, ¿no? De que al final realmente los portadores del vacío son los humanos, ¿no? O sea, son los que venían de otro planeta con Odium y los que acabaron conquistando el planeta. Y la verdad que me parece una trama increíble. Supongo que creo que por lo que tanto se odia a Mosh, ¿no? Sí. Y tenemos todo el fuck Mosh, porque está en un limbo, es un personaje que está en una especie de limbo, digo, está casi que traicionando a su especie, pero a la Sí, vez, si te pones a pensar, la está traicionando. eh, por el bien no es de que me la... ponga a Sí, no es que me ponga pero... a defenderlo realmente, pero él ahora mismo está obedeciendo a los verdaderos portadores del vacío, me parece. Bueno, o sea, Eh, yo creo que realmente, o sea, si los portadores del vacío en teoría son los humanos, es decir, son los que, sí, al final los que acabaron, bueno, es que realmente, portador del vacío, esa palabra, eh, depende de las perspectivas que tomes, me parece. claro, y que al fin y al cabo, portar el vacío, o sea, los sprints que llevan, por ejemplo, los Parshendi al final están vacíos por dentro, ¿no? Por ejemplo, cuando muere Amarant se ve que no tiene prácticamente, o sea, no tiene corazón, es una gema, es una piedra al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que lo llevará Brandon más o menos, pero sí que al fin y al cabo el que los humanos sean los invasores de ese planeta, que además, esto es una cosa que hace Brandon mucho, que es lo que decíamos, ¿no? Que durante todo el tiempo te va dando cosas y tú las ves totalmente normal, pues como que pues, te dice, no hay fuego porque no se usa el fuego porque hay mucho oxígeno y es peligroso. Todos los animales, prácticamente, bueno, todos no, todos los animales, em, sí, todos los animales del planeta son como con conchas, son fuertes, son grandes, son robustos, Ujú. ¿no? A excepción de unos pollos y unos caballos que solamente están en Shinobar. Una parte con tierra, con no sé qué, pero todo el planeta es piedra, concha, no sé qué. Y luego ves a los Parshendi, que son piedra, concha, tienen, ¿sabes? Están como preparados para este planeta y realmente no te das Claro, cuenta, nunca te das cuenta en ningún momento de que realmente los humanos no pintan nada ahí. exacto. Es como que no tienen mucho que ver.
Claro, y en ese momento cuando te dicen que si no va realmente es lo que la parte que les tocó o que les dieron los Parascendi originales a los humanos, pues tiene sentido, ¿no? Una zona con hierba, con tierra adaptada más o menos a la vida que habían llevado los humanos, con pollos, con caballos, con animales más o menos normales, por así decirlo, sin concha, alejados de las altas tormentas, mientras que el resto del planeta pues estaba conquistado, bueno, conquistado, lo dominaban o vivían para Shendi con pues conchas, con caparazones y animales que estaban adaptados a esa animales y fauna y flora, plantas adaptadas a esas tormentas y a ese mundo, ¿no? Tan, no sé, peculiar. Y Ujú. a mí por lo menos me voló la cabeza eso, el hecho de que realmente no, de que realmente, pues eso, no, los humanos no pintan nada ahí. Exacto. Por eso digo que la expresión portadores del vacío depende de la perspectiva, ¿no? Lo que sí podemos decir a ciencia cierta y sin problema tanto de perspectiva es que los humanos son los que invadieron. ¿Cierto? Quizás en un principio vinieron en plan, bueno, destruimos nuestro mundo, venimos para acá, pero la verdad es Ujú, que vinieron con Odium mm. y fueron los invasores de Rojar. También yo, Pero el vacío, el que trae el vacío es Odium. sí, correcto, Sí. y yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que realmente los humanos quizá no fueron tanto los que acabaron conquistando el mundo, por así decirlo, sino que quizá fue Odium el que acabó de algún modo incitando a que los humanos, bueno, o incitando a que los humanos lo hicieran, o am, haciendo que de alguna manera los Parshendi se fueran retirando poco a poco o algo así, que realmente los humanos no, como que realmente los humanos no tuvieron mucho que ver, pero bueno, esto es algo muy eh, abierto a la teoría, ¿no? Ujú. Sí, porque de hecho no se sabe mucho de esa época, quedó todo Claro. perdido. Sí, sí, exactamente. Y a mí, no sé, me parece, yo creo que de todas maneras, em, bueno, es algo que, esto lo comentaba también con Sebas en el episodio anterior, ¿no? Que es, eh, no sé hasta qué punto realmente porque bueno, en principio los Caballeros Radiantes, em, bueno, traicionaron a la humanidad por este hecho, ¿no? Cuando se dieron cuenta, cuando se descubrió que ellos Ujú. eran los verdaderos portadores o que ellos fueron los que invadieron este planeta y acabaron renunciando, ¿no? A sus ideales y a sus juramentos porque pues no querían luchar por una justa, por una causa injusta, por mejor dicho, ¿no? Exacto, sí. Em, pues con este detalle, yo creo que realmente quizá haya algo más detrás, que quizá no fuese solamente eso, sino que, porque al final, es como lo comentaba yo con Sebas en el episodio anterior, veo una similitud muy grande con lo que pasó precisamente con tu tierra, con vuestra tierra en Latinoamérica, cuando los españoles en su día, hace casi 500 años, 400 años, Ujú. no, más de hecho, fueron a conquistar una tierra que era la América del Sur, que tenía una civilización que de hecho aún, o sea, prácticamente no sabemos nada porque se quedó todo muy perdido, ¿no? El tema de los Sí, aztecas, de los mayas y eso a mí me da mucha pena, ¿no? Me da mucha lástima porque realmente, igual que los egipcios, ¿no? Era em, es algo, pues, yo que sé, que hubiese sido increíble de poder estudiar o dejar que eso floreciera, ¿no? Por su propia cuenta. sí, Pero exacto. De realmente, hecho, hoy día te enteras de, no sé, en la escuela te hacen estudiar, así como todo el mundo estudia mitología griega, ujú, supongo que cada lugar estudia su mitología o sus historias locales, populares, y acá encontrás historias de los aborígenes que poblaron esta tierra antes de la conquista española, ujú. y te digo que son historias que están tan o más hermosas que los mitos griegos. Sí, desde Pero luego a bueno, mí, no se pudo desarrollar esa civilización. correcto, a mí me apena mucho, la verdad, porque, bueno, al fin y al cabo, aunque me siento muy, aunque yo siento un profundo amor por toda Latinoamérica por muchas razones, ¿no? Porque compartimos un idioma al fin y al cabo, ¿no? Una especie de Ujú. eh, cultura parecida en temas de, bueno, somos todos muy calientes, ¿no? Muy sociales, muy de hablar, muy de entablar conversación, de invitar a la gente a nuestra casa, de todo en general, eso me parece maravilloso. Pero sí que es verdad que, bueno, veo una cierta similitud, ¿no? En ese sentido de que aunque no es culpa de los españoles de hoy en día, ¿no? Yo no tengo, por ejemplo, como persona hoy en día no tengo la culpa de que hace cientos de años un señor dijera, pues mira, tengo un barco tope chulo, me voy a conquistar mundo.
Pero sí que yo hoy en día, por ejemplo, quizá no me sienta contento, ¿no? O identificado con eso. O sea, como que veo cierta similitud con los radiantes, que estos caballeros radiantes, por ejemplo, en cuanto vieron o se dieron cuenta que literalmente han echado a todo un pueblo de, ya no de su zona, sino de su planeta entero, em, bueno, creo que es más o menos razonable, ¿no? Que quisieran dejar de luchar por los humanos. Exacto, y me parece que es algo que les pasa a los parmenios o paryendi que se convirtieron ahora con la tormenta eterna. Sí. Digo, vivieron todo el tiempo con los humanos. Digo, estaban en la forma gris y ahí como que no tienen mucha conciencia Ujú. y no están conectados al mundo de la misma manera que las otras transformaciones. Pero al día los propios cantantes antiguos los reconocen como casi como humanos. Digo, tienen las mismas costumbres, se visten de la misma manera, hablan de la misma manera. Sí. Es como, no te vas a convertir en lo que alguna vez fueron los Parshendi o los auténticos dueños de ese mundo, porque eh, ya está todo muy mezclado. Claro, exactamente. Al final forma parte de tu vida, de tu cultura, igual que, pues, como decía antes, ¿no? Igual que ahora en Latinoamérica se habla español y hay cierta cultura más o menos parecida a lo que es, bueno, sí, compartimos los hispanos en general, una especie de subcultura o cultura social, sobre todo, más o menos parecida, Ujú. cada uno con sus toques, porque, por ejemplo, en Argentina es algo que a mí me gusta mucho el tema de, los aficionados en general con cualquier tema, ya sea con fútbol, con deportes en general, con lo que sea, sois como muy vivos, ¿no? Como que lo vivís mucho y eso me gusta mucho, es muy bonito. Em, Ujú. pero al final como que todos compartimos más o menos lo mismo y es lo que se ve también en los libros de Brandon, ¿no? Como los Parshendi, bueno, los parmenios que se convierten en Parshendi de Alethkar hablan Alethi, tienen comportamiento Alethi, los de Azir tienen otro comportamiento, etcétera. O sea, como que cambia mucho de una zona a otra y eso es muy... es como una evolución natural, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, Sí, y eso es perspectiva curioso. otra vez, digo, estaban siendo esclavos o criados de los Aleskar, de los humanos, pero Ujú. ahora están siendo esclavos y criados de los portadores del vacío, digo, de los desechos, de Sí. estos Spren del vacío, los Void Spren, y los antiguos dioses, digo, pasaron de obedecer las órdenes de un amo a otro y no están teniendo una auténtica libertad, entre comillas. Cierto, sí, eso también es verdad. Bueno, y para terminar un poco este episodio, vamos a comentar un poco así, más o menos rápido, algo que me gustaría hablar que siempre me gusta mucho hablar y es algo muy divertido, que son las teorías, ¿no? ¿Qué piensas que va a Ajá, pasar de aquí al final de la primera parte del archivo, hasta el quinto libro? Y luego, ¿qué piensas que pasará más o menos al final? Aunque sea, es decir, no es evidente que no podemos decir nada concreto porque es muy complicado y más o menos sabemos, o quiero pensar que acabará más o menos bien para los humanos o para los protagonistas, pero ¿qué piensas, por ejemplo, que acabará pasando en el quinto libro y qué pasará quizá entre el quinto y el sexto, que pasan como 10, 15 años o 20 años en principio van a pasar, ¿no? Según ha dicho Brandon. sí. ¿Qué personajes habrá? ¿Quiénes piensas que quizá puedan morir o por qué? Em, Creo que en estos libros que quedan, digo, el 4 y el 5 vamos a ver mucho más desarrollo de los heraldos, digo, mucha más presencia y acción de ellos. Sí, Eso desde ya, y está creo que bastante claro. No termina siendo muy claro qué es lo que hizo Dalinar cuando hizo la palmada y él no tendrás mi dolor sí, eso es y cierto. unió los tres reinos. No queda muy claro en plan, parece una especie de ascensión, ¿no? Como la de Vin. Ujú, Entonces no queda claro si utilizó el poder de honor, si hizo una perpendicularidad, si ascendió, eso está como medio raro. ujú. Puede, como teoría, sí, pienso que quizás Dalinar podría tomar de nuevo el lugar de honor como un nuevo recipiente. Yo tengo la teoría también de que Leaf puede ocupar el lugar de cultivación, porque de hecho Leaf es algo muy raro dentro de los caballeros radiantes, porque si te fijas procesa la luz tormentosa de manera diferente, quizás Sí. no tanto absorbiéndola de las esferas, sino a partir de procesarla de la comida. ¿Eso piensas que es quizá por la vigilante nocturna? Sí, sí, es influencia directamente no de la vigilante, Sino de lo sino que me dio, ¿no? de cultivación. Ajá.
Creo que Bueno, fue claro. un encuentro muy parecido al que tuvo Dalinar, en el que fue a ver a la vigilante nocturna, pero al final se terminó apareciendo Cultivación. Me parece que Cultivación hizo lo mismo con Leaf y con Tarabangian, Sí, con ambos, bueno, con los tres. sí, sí. Me parece que como teoría puedo decir eso. Ahora, no sé si van a terminar derrotando a Odium, pero lo más probable es que terminen, digo, en plan cómo se derrotó a Ruina, Ujú. pero es probable que lo puedan sacar del sistema. Digo, Sí. faltan 5 libros. Me parece que el segundo arco va a ser más bien de crossover con otro sistema. Buah, yo espero que sea así también. Y yo creo que, a ver, al final del quinto libro probablemente acabe muriendo gente o tengan que estar aparte porque es obvio que personajes como Liv, por ejemplo, que ahora está creciendo, ya está más o menos, parece que está fuera del, o en parte fuera del hechizo de cultivación o de la magia. Em, Luego tenemos al hijo de Elocar, que sigue vivo, que este es un bebé todavía. em, Ujú. y no sé qué más personaje había. Bueno, los hijos que tendrán probablemente Shallan y Adolin. Em, bueno, al final, personajes, ¿no? Que van a ser más o menos jóvenes y que cuando pasen ese tiempo, ese lapso de tiempo entre el quinto y el sexto libro, probablemente acaben siendo los protagonistas y pues quitando a los protagonistas actuales, algo parecido a lo que está pasando con los Vengadores, quizá no tan claro, quizá no mueran o no, alguno morirá probablemente, yo creo, y más sabiendo cómo es Brandon Sanderson. Em, y luego de camino al último libro de los 10 quizá piensas o crees que podría ser, porque es algo que yo creo que podría pasar, como teoría más o menos, que, que llegase todos los, o sea, que fuese un crossover, como bien dices, y que realmente lo que fuese el final, que Hoyt, por ejemplo, o que el 17th Shard, creo que es de 17 Shard, es que no sé cómo se dice Sí. realmente en español, que ese grupo o algo así quizá encontrase la manera de devolver la vida a Don Alcium, quizá en el cuerpo de Hoyt o en algún recipiente o algo así, y por eso derrotan a Odium, pero a Odium, Ruina, Trell, cualquier o cualquier esquirla en general malvada y a todas las que son esquirlas buenas, entre comillas, juntarlas todas otra vez en un mismo recipiente para devolver esa paz, armonía y equilibrio al universo. Creo que es muy probable que algo así suceda. Digo, si te pones a ver las palabras de Sanderson cuando habla de Roger, dice que, de hecho lo subí en un hilo hace unos días, le preguntaron que cuándo lo que sucede en el Cosmere iba a impactar en Roger. Y él le dijo que esa no era la pregunta adecuada. Digo, que la pregunta correcta era que cuándo lo que sucede en Roger iba a influir en el Sí, Cosmere. O sea que imagínate lo importante que es. Digo, para mí en cierto. el primer arco se va a resolver de alguna manera, o quedará en veremos, pero en una suerte de equilibrio en la situación que hay con Odium. Sí, Ya sea se lo extirpe del sistema, o se lo venza, o no sé, se lo sí, encarcele cierto. de otra manera. Yo como último Eh, apunte, bueno, sí, cuenta, cuenta. y después, bueno, en el segundo arco de 5 libros, sí, me parece que es algo más de crossover, y que sí, evidentemente va a tener mucho peso para lo que va a suceder en el Cosmere. Ujú. Yo como último apunte me gustaría decir, lo puse en un tuit y creo que es un apunte interesante, que es que al final del décimo libro llegará algún personaje, no sé si Hoyd o Chris o algún personaje concreto, em, quizá incluso Dalinar, porque está escribiendo juramento, por ejemplo, ha escrito juramentada, está aprendiendo a escribir, algún personaje que llegará y escribirá una serie de libros o recopilará una serie de libros o algo así, o quizás sea un libro entero, que se llamará El Archivo de las Tormentas y será como que estará comentando todo, o sea, será una serie de libros o un libro comentando, escribiendo, narrando todo lo que ha pasado durante los últimos años en relación, yo creo, no solamente a Rosa, sino al Cosmere. Y eso va a ser una pasada. De hecho, no sé, creo que estoy casi convencido de que será algo así, por el tema de que todos los Eh, libros tienen un título que es un libro dentro del libro. Ujú, sí, 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 tal cual. Ujú. Es probable porque si sabes que Brandon Sanderson es fanático de La Rueda del Tiempo y de Robert Sí, Jordan, sí. bueno, yo ahora mismo es mi lectura. Hoy empiezo el libro 11. Ah, qué bien.
y hay un personaje que es de una raza que se llaman los Ogier, o Ogier, no sé cómo se pronunciará, pero que sí, que desde que lo conocemos, que va con un librito siguiendo a los personajes principales dentro de las veces que lo puede seguir, ¿no? Porque a veces, bueno, se separan, y va escribiendo la historia de todo lo que va pasando. Ujú. Que también es un guiño a Claro, Tolkien, sí, ¿no? Digo, yo no he leído a Tolkien y El Señor de los Anillos, pero es bastante conocido, que es como la historia que escribió el protagonista, Frodo, sí. Bueno, sí, Frodo. Frodo, y también Y Bilbo, el Bilbo Hobbit. son. Sí, Bilbo. Sí, Bilbo, exactamente. Mm, Es probable que algo así suceda. De hecho, ya lo estamos viendo. Como dijiste vos, Dalina ya está escribiendo un poco su historia. correcto. Sí, yo creo que va a ser una cosa espectacular cuando lo leamos y se nos va a caer las lágrimas a todos. Bueno, pues hasta aquí. Yo creo que el episodio de hoy ha sido bastante intenso. Me ha gustado mucho esta charla contigo, la verdad. No Ujú, sé, sí, estuvo genial, sí. a mí me gustó mucho porque es que para esto es para lo que quería hacer yo el podcast, para comentar cosas con gente como tú, gente más que haya leído más que yo, gente que sepa más que yo, sobre todo que eso siempre es bueno, comentar alguna que otra teoría. Así que me lo he pasado muy bien. Espero que algún otro día podamos grabar otro episodio, ya sea para hablar de algo más en concreto, de una teoría en concreta o algo, que seguro que es Ujú, igual de interesante. sí. Bueno, poco más a todos los oyentes que nos estéis escuchando ahora. Podéis seguir, como he dicho al principio, a Tomate Despachurrado en Twitter, ese Varium con V, lo tenéis de todas maneras en el título de este episodio. A mí también, a @vradiante, tengo Twitter e Instagram. Instagram no lo uso mucho, pero sí que me meto, si me habláis por ahí también os contesto. Y por Twitter sentiros libres también de abrirme mensaje privado, que los tengo abierto, podéis comentarme lo que queráis, cualquier cosa de este episodio, de otro. Sois totalmente libres. A mí me encanta hablar con la gente, con todos vosotros, que para eso me he metido a esta maravillosa comunidad. Em, y bueno, yo por mi parte nada más. Espero que os haya gustado. Te dejo despedir a ti el podcast por si quieres comentar algo más. Sí, te devuelvo la invitación. Digo, vos me invitaste a hacer el podcast, así que yo te extiendo la invitación a vos. Si querés ayudarme en alguno de los siguientes videos que haga sobre sistemas de magia. Ujú. Para acabar con Nacidos la Bruma, todavía me queda pendiente de Ferruquimia, que ya lo tengo en proceso, pero quizás para hablar de la hemalurgia y para ir ya metiendo algo de spoilers, porque mis videos por ahora vienen, estoy en periodo de gracia y vengo con libre de spoilers, Ah, pero eso en breve se va a terminar. Así que nada, te invito si querés participar tanto en el de hemalurgia o cuando empiece a hablar de otros sistemas como la luz tormentosa y demás, cuando qué quieras bueno. participar. eh, yo estoy gustoso de que lo hagas, obviamente. Así que te extiendo la invitación. Qué bueno, pues muchísimas Eh, gracias. Así que espero tu participación. Y bueno, después hablar acá siempre es un placer hablar con gente que lee lo mismo que uno, que sintió lo mismo que uno cuando compartió la lectura o un autor. Y es siempre bienvenido, porque quizás me pasa lo mismo que comentabas al principio, no conozco a tantas personas o muy pocas personas Sí, que leen a este autor o que leen las cosas que a mí me gustan. De hecho, no tengo muchos conocidos que sean lectores asiduos, digamos. Entonces siempre es bienvenido. Estos lugares son bienvenidos, tanto sea en Twitter como en este podcast o en YouTube o en la plataforma que venga en el momento. Así genial. que me siento súper honrado de haber participado acá hoy. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y poco más. Nos vemos en otro episodio, chicos. Adiós.